Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con 1950, empezando con un anillo de almacenamiento. Capítulo 101. Mercado Fantasma. San Ziwei condujo su bicicleta hacia el este por la calle Jingsan Front y pronto llegó a Dongguan-Chenggen. En esta zona había muchos callejones que conducían a todas direcciones. El mercado fantasma se construye en los callejones y su ubicación no es fija. La gente puede evacuar los callejones a la menor señal de peligro. Tras buscar un rato, encontró una figura agachada en la oscuridad, no muy lejos. Debía ser la persona que vigilaba la entrada del mercado fantasma. Inmediatamente giró hacia un callejón vacío y metió su bicicleta. Anzi usó sus piernas para atacar la parte inferior de la primera oleada de 20 hombres. En ese momento, la fuerza de estos 20 hombres se concentraba en la parte superior. Al ver a Anzi atacando desde abajo, rápidamente retrajeron sus puños y se retiraron. La clave es que Xuan Yi es demasiado fuerte. Él solo puede contener a Yulon, mientras que los otros 6 pueden atacar a voluntad, y Yulon no puede hacerle frente en absoluto. Como era de esperar, todo sucedió tal como Yao Chudie lo había predicho. Sang Ruoyue usó una vez más su belleza para allanar el camino y entrar al Palacio Demonio. Vistió a Yao Chudie como sirviente demonio y lo siguió al Palacio Demonio. Menos de 10 días, más de 10 serpientes gigantes más evolucionaron con éxito en el Valle de las 10.000 serpientes, y las serpientes gigantes originales dieron otro paso adelante. Tanji cree que no es nada feliz estando con Sanrou. Ahora, cuando se enfrenta a Sanrou, es como enfrentar el dolor. Adelante. Al viejo Yan le encantará este delicioso dulce. Qinduan no lo siguió, pero vio a Yao Chudie alejarse volando de Linggu. ¿Te refieres a Situ Yufan? Está muerto esta vez. Nunca permitiré que salga vivo de la pagoda, dijo Xuan Yi con frialdad. Ouyan Bonan entró lentamente en la sala de reuniones, apoyado en una muleta con una mano y sujetando la mano de Ouyan Shue con la otra. Miró a su alrededor y fijó la mirada en Pan Zeng Xuan. Desde la perspectiva de Shiluo, la fruta del espíritu de sangre no tenía ramas, solo unas pocas hojas verde oscuro en su base. Un líquido verde tenue y maloliente fluía a través de ella, y bajo las hojas se extendían raíces blancas como venas. Raíz de hueso blanco, líquido corrosivo, fruta del espíritu de sangre. De verdad. Sonrió Yao Chudie. De hecho, no se tomó en serio las palabras de Min Jin Fan en ese momento. Solo pensó que estaba bromeando. Cómelo de una vez. ¿Puede esta cosa ser devorada de una vez? Eizi y Qinglan rieron amargamente. Le di una patada fuerte con el pie, y en cuanto lo aparté, empezó a subirse sobre mí otra vez. Sujeté la tapa del refrigerador con una mano y golpeé la puerta con la otra. Shen Lianlian estaba aterrorizada, sus ojos se abrieron, las lágrimas se extendieron y la sangre debajo de su nariz cubrió su rostro, era una vista horrible. Las habilidades marciales de Lee Sin eran realmente muy fuertes. De hecho, luchó contra Sas con una pistola, y tras docenas de asaltos, ambos estaban igualados. Fue imposible determinar al ganador por un tiempo. Influencia del alcohol, los oficiales originalmente contenidos se volvieron más audaces y más casuales en su habla y comportamiento. Pero ¿quién iba a saber que el tío de Mu Fei, Fen Tiange, también estaba allí en ese momento? ¿Cómo podría tener el coraje de subir y golpear a Mu Fei? Lu Yuan frunció el ceño. Al ver a Lin Ji así, ya había adivinado cómo sería el ambiente de la fiesta. Sin duda, volvería a ser incómodo. Fen Tiange también se burló, sus ojos de fénix se entrecerraron levemente, sin decir muchas tonterías, la rica energía profunda en su cuerpo surgió. Especialmente después de 20 minutos, con el efecto de aceleración de la fuente, parecía como si volara desde casa hasta la meta en un abrir y cerrar de ojos. Jaja, parece que sí eres un guerrero de la tribu del sol, pero los guerreros de allí no tienen tu habilidad de combate. Recuerdo aquella vez que oí que el guerrero más fuerte de la tribu del sol se llamaba Sen, pero no lo vi entonces. Debió haber huido. Así que, dijo Sas con orgullo. El jefe de la aldea sintió un escalofrío. ¿Qué clase de ojos eran esos? El veneno en ellos era tan real como la sustancia, mirándolo fijamente como una presa. Sus manos estaban empapadas de sangre, como si hubiera luchado en la vida. Capítulo 102. Preparación de suministros. Al ver la preocupación del anciano, San Ziwei dijo con indiferencia. No me he fijado en algo tan insignificante. Si te preocupa, puedes mover el arroz y la harina primero. Deja el mijo allí. Si alguien lo roba, será mi culpa. Al oír esto, el anciano dejó de dudar y de inmediato regresó a llamar a sus 2 jóvenes. Después de irse, San Ziwei miró las grandes bolsas de arroz en el patio y se preocupó un poco. El problema era que el espacio era demasiado pequeño. En su desesperación, lo único que pudo hacer fue cavar un hoyo en el suelo. El jefe An se quedó sin palabras al oír a Nin Fen decir esto. Volteó la cabeza con enojo, decidido a ignorarlo. No podía discutir con él, ni tampoco podía vencerlo. Este An sintió que si seguía hablando, Nin Fen probablemente lo mataría de ira. El perro celestial yacía a los pies de Yulin Tianzun con expresión de agravio. Intimidado por el aliento del dios, no se atrevió a saltar de nuevo. Ante esto, Pan Qian se rió a carcajadas y le dio una palmada en el hombro a Zhao Zengce, lo que hizo que éste hiciera una mueca. En este punto, el emperador creyó sin lugar a dudas las palabras del maestro imperial y sintió que ese día no era un día auspicioso y que no era apropiado usar la fuerza. Viejo Fan, viejo Xiao, ¿qué les parece si me escuchan? Dijo el viejo Yun en el escenario.
Tras ver esto, la gente finalmente confirmó que Bocazas realmente escribía su diario. Probablemente venía a escribir algunas frases cada pocos días. Por lo tanto, si bien el desarrollo de la región occidental se incluyó en la agenda del Plan Nacional de Desarrollo con antelación, en comparación con ese momento y espacio, si bien no ha reducido el ahorro de mano de obra, no ha aumentado significativamente la dificultad. Tras una evaluación exhaustiva, el gobierno central lo está implementando gradualmente. El camino del cielo es despiadado. La única persona en el mundo capaz de alcanzar este nivel es probablemente John Junio. Incluso un santo es más santo que humano, pero no puede liberarse por completo de las ataduras de la humanidad. Un santo, es, después de todo, solo un santo. Al principio parecía muy fría, y probablemente nadie hubiera pensado que una sonrisa tan brillante florecería en ese hermoso rostro. Los rumores son ciertos. Chu Tianyu es muy agudo y sabe discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, digas lo que digas hoy, no podrás evitar ser derrotado por mí. Bai Zion reprimió con fuerza la ira en su corazón y contraatacó. Xiao Yan desapareció en un instante, llevándose consigo a Liu Tian. Sus delgados brazos, a punto de extenderse, se convirtieron repentinamente en hielo y nieve al entrar en el vacío, como para evitar la observación de Hue Shi. Sin embargo, la fuerza liberada por Hue Shi aún estabilizó el aura de Liu Tian. Salió disparado de entre las olas, intentando bloquear a los dos hombres. El de la túnica colorida agitó sus mangas, y una ráfaga de viento apareció de repente. El suelo frente al templo del dios del río estaba cubierto con una capa de tierra, como si hubiera sido raspado con una pala. Esta es la casa de subastas más grande del país de Tianlong, pero definitivamente es más que solo una casa de subastas. Aunque Duan Qiu estaba solo en el quinto nivel del grado rey, el aura que exudaba era incluso más poderosa que la de este espadachín de mediana edad. Lin Feng pensó que se había equivocado, pero ahora entendía el significado de la expresión de su cimo. No pudo evitar sentirse raro y tuvo que concentrar toda su atención en la otra persona. Sin embargo, la espada de mano fantasma no era tan fácil de esquivar. Dim Nan usaba movimientos asesinos constantemente, y las espadas de cadena atacaban en oleadas. Los dos sacerdotes son los lugares designados sin tener que luchar, por lo que la sirena elige a 3 personas a continuación. Por eso, Zheng Rou no se asustó como otros cultivadores que conocían las 26 cuevas del Palacio Hyuyou. Simplemente bajó la cabeza y observó con indiferencia la ficha que le había entregado Ye Feng antes de devolverla. No fue hasta ese momento que Muron Shin se dio cuenta de por qué estaba allí. ¿Eran esos guardias secretos demasiado inferiores, o las artes marciales de su Sichuan demasiado soberbias? Si no hubiera suspirado deliberadamente hace un momento, me temo que no habría descubierto su presencia. Capítulo 103 Disfraz. Si el espacio del ring no se podía expandir, en realidad estaba planeando quedarse en el país y esperar la reforma y la apertura, pero ahora que hay una manera de expandir el espacio, puede moverse libremente al exterior. Sin embargo, sigue siendo un problema qué identidad usar para salir. Como tengo buenos antecedentes familiares, no hay necesidad de ir allí en secreto como un refugiado. Sería mejor recibir una misión en secreto en el país y salir abiertamente. Además, la cuestión de si llevar o no a Jia Jia y a su hermana con ella involucrará los problemas de Lao Zhan y la tía Liang. Estuve con su Alteza Yamba y anteriormente, no era del todo desconocido el Palacio Fengyi. Entonces la pregunta es, ¿viaja en cuerpo o alma? ¿Cambió de cuerpo o no? El príncipe Ying lo malinterpretó. Nanjue simplemente creía que él y Luo Yiwan se llevaban bien y no quería que ella fuera la princesa, le dijo Nanjue a Zongxun Yane. ¿Qué? Luo Yiwan se rió a carcajadas cuando vio la sonrisa malvada en los ojos de Zongxun Yane. Un temblor sordo resonó silenciosamente, particularmente claro en el espacio silencioso. Sintiendo la leve vibración en su pecho, Yun Ying bajó rápidamente la cabeza para observar la cadena Cang-Tian, que temblaba constantemente en ese momento, y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Después de decir esto, Yun Ying volvió a callarse, y Dasan, que siempre estaba despreocupado y no podía dejar de hablar, se quedó en silencio, lo cual era raro. ¡Qué padres tan repugnantes! Solo Luo Ying, ese idiota, está dispuesto a quedarse aquí y disfrutar de la felicidad familiar con ellos. Hay algunas cosas que, como la otra parte no sabe, no es necesario contarle, para no añadir presión innecesaria a la otra parte y no le proporcionará ningún consuelo a su propia experiencia. En cuanto a los demás, antes de irse, Yun Chuan les dio a cada uno una pastilla roja, diciéndoles que era veneno y que haría efecto en 3 días, y luego les pidió que la tomaran uno por uno. Lotus, a su lado, despertó lentamente. Al ver la apariencia del hombre, se asustó tanto que se escondió detrás de Xia Fixue. Pero entonces sintió que algo andaba mal, así que salió lentamente de detrás de ella y se paró frente a Xia Fixue. Tras regresar a la villa, Sang Qian regresó directamente a su habitación. Al terminar de ducharse y salir del baño, vio a He Chengzhou en su habitación. Song Chuchen encontró sus gorros de lana y les ató un lazo alrededor del cuello. Shue sabía que esto era solo un comentario cortés, pero era mejor para Ulai ser tan cortés cuando se conocieron por primera vez que ser descortés. Lo que sorprendió a Jian Chankong fue que Wang Yulong no vino a caballo, sino a pie. De escudo. Ataca con un escudo, con un 20% de probabilidad de derribar al objetivo. El objetivo regresa al campo de batalla después de una ronda, con un tiempo de reutilización de 3 rondas. Hace apenas un segundo, se estaba burlando de Suyan por sobreestimar sus propias habilidades, pero ahora murió bajo la espada del otro. Hermanas encontraron las telas y Song Chuchen seleccionó 3 piezas más, preparándose para hacer un conjunto para Song Miao Miao y sus 2 cuñadas.
Ella sabía sin pensarlo que Ouyang Qingfen debía haber tenido malas intenciones al seguirlos, e incluso podría arruinar sus planes. No solo ellos, sino también los esqueletos aterradores que los rodeaban, los árboles extraños y las criaturas venenosas que se arrastraban por todo el suelo fueron completamente aplastados hasta convertirse en cenizas por esta luz dorada. Actuó sin piedad. O la familia Ye y la familia Lin habían unido fuerzas, o no le quedaba más remedio que hacerlo. Pero era él quien estaba siendo grosero con la otra parte. Si ofendía al maestro Jiu, Shen Min tampoco sería cortés. Por lo tanto, frente al líder fantasma espiritual que apareció nuevamente, Qin Feng decidió que esta vez, simplemente tomaría la ametralladora y comenzaría a disparar, para hacerle saber a este molesto líder fantasma espiritual que él, Qin Feng, no es vegetariano. De nada. Lady es una niña muy buena, respondió Yuan Baiqin con una sonrisa que hizo que la gente se sintiera como una brisa primaveral. Está vestido parece 50% como si fuera a hacer algún deporte al aire libre, 50% como si fuera a caminar por la pasarela, pero en resumen, para nada como si fuera a trabajar. Sería mejor si tuvieras éxito. Si no, no te culparé, dijo Wei Chaoge generosamente. Capítulo 104 Comprar un reloj y criar pollos, pero este espacio no es omnipotente. Si se descubre y se estudia, su secreto acabará por ser expuesto. En ese momento, mediante métodos especiales, siempre podrá ser asesinado. Él mismo sabía ahora que había muchas maneras de suicidarse, por ejemplo, envenenándose, pero su espacio no podía desintoxicarse. Por ejemplo, no puede protegerse contra la radiación y otras lesiones físicas, así como contra ataques de alcance ultra largo, como los disparos de francotirador de larga distancia. Cuando regresó a casa por la tarde, ella simplemente se olvidó de tomar algo y entró por la puerta lateral, y fue testigo de cómo Ian Yujia se levantaba lentamente de la silla de ruedas. ¿Estás bien con tu herida?, preguntó Guo Mianfei con preocupación. Bueno, estaba un poco confundido por la pregunta. El jefe también se preocupaba por los demás. El rostro de Wenou estaba lleno de sorpresa. Tras esta batalla, los dragones, bestias y demonios sufrieron miles de bajas. Tian Tyrannosaurus, al darse cuenta de que la batalla no podía continuar así, unió fuerzas con tu Tyrannosaurus para lanzar un hechizo que provocara lluvia, con la esperanza de aprovechar el poder de la inundación repentina para inundar los túneles y aniquilar a todas las tropas gubernamentales ocultas en su interior. Al acercarme, vi 3 personajes dignos y majestuosos grabados en una placa que colgaba muy por encima del dintel de la puerta, con una base gris azulada y una superficie dorada. Zuan Qian envió el poder espiritual de la serpiente Ten al espacio y le dijo a Uroyuki que, aunque él y Uroyuki vinieron aquí juntos, no tenían ninguna amistad, por lo que, naturalmente, no pelearían juntos y compartirían las mismas oportunidades. Leng Xingge y él llevaban 100 años enredados. Aunque solo habían pasado más de 10 días en el mundo exterior, el enfrentamiento entre ambos en ese momento ya no tenía mayor relevancia. Tras esta batalla, Leng Xingge estaba más seguro de su fe. Aún estaba lejos del nivel divino, y su corazón inquieto estaba completamente reprimido. Qingji, parece que no solo no reconoces tu error, sino que además te niegas a rendirte delante de mí. Qingji lo miró con una expresión sombría, su aura creciente, larga y condensada. El rostro de Qingji se tornó repentinamente extremadamente feo. Has superado el 9º nivel de absorción de Qi, dijo palabra por palabra. Poco a poco, Chan le sintió que cuando usaba el Gran Guandao, parecía haber un rastro de poder extraño adjunto a él. Familias como las de Li, Qi, Zhao y Lu cuentan con su propio respaldo empresarial. Sin embargo, la familia Liu carece de él. Las familias Liu y Gao son socias, y la familia Gao necesita este tipo de apoyo oficial. La familia Liu también necesita este tipo de apoyo financiero, por lo que se puede decir que son mutuamente dependientes. Pero luego lo pensó de nuevo, el 90% del 10% de Xilan estaba en su armadura Tianlang y su espada universal Qiankun, por lo que este trato en realidad no fue una pérdida en absoluto. Pero la realidad demostró que la vida no puede ser perfecta. Era demasiado feliz, y el mundo estaba a punto de robarle el corazón. En ese momento, sentía un gran dolor. En un instante, el collar explotó y se convirtió en enormes estrellas, estrellándose contra el cocodrilo dorado. Chuchen aplaudió, se puso de pie y salió a Waxia Star para visitar a Jian Chuan, quien todavía estaba en un estado de obsesión. Todos los presentes estaban igualmente sorprendidos. Parecía que la aparición de Sikichuan en el banquete no era casualidad, sino un propósito. No pudieron evitar mirar hacia la esquina donde se encontraba Gulin, donde se encontraban reunidas varias damas de la alta sociedad y chicas adineradas. Es el efecto que buscamos. No podemos dejar que el público vea que no entiende la pintura. Simplemente edítala y listo. Fue porque estaba preocupado de que Gao Ge se enojara que Yue Xinchen no podía esperar para regañar a Yue Tuzi. Ella quería preguntarle al apuesto príncipe que de repente presionó su impresionante rostro contra ella contra la pared. ¿Qué estaba haciendo? Ella siempre había sido dulce, de voz suave y sumisa, pero en un momento tan crucial, ya no necesitaba fingir más. Lo entiendo, princesa. Ojalá Xin Yao no volviera a salir, para que su Alteza Real, el príncipe heredero, pueda casarse con nuestra princesa sin distracciones. Después de todo, la criada creció con la princesa Changwei, así que, por supuesto, sabía lo que estaba pensando. Capítulo 105. Fragancia de osmanto. La etapa de cimentación, se requiere tener más de 30 años y un talento excepcional. En las 3 sectas principales, nadie como Li Ziyuan, que alcanzó la etapa de cimentación con apenas 20 años, ha alcanzado la etapa de cimentación. Mi señor, no hay comida en la ciudad. Solo podemos comer lo que llevamos, informó el soldado. Fue realmente brutal.
An Mingrui no lo mató al principio. Después de todo, solo era un combate de entrenamiento y ella solo fue por formalidad. Qin Jian, si se va, no morirá. Nos volveremos a ver en el futuro. Si de verdad no la dejas ir, Fan Jin correrá un grave peligro, dije. Aunque no me importa tener 3 esposas y 4 concubinas, o 3 palacios y 6 patios, aunque pueda ser mezquino, no soy ciego y sé cuándo burlarme de la gente. Manténlo abajo, todo está flotando. Lin Wangyue miró hacia otro lado, hablando con desdén para ocultar el hecho de que estaba parada cerca de Lin Shiyu. Este asunto hizo que Fu Xiaoyan dudara un poco. Quería que este tipo fuera su jefe. ¿Qué sabía él? El capo de la droga también sintió que no estaba herido, ni siquiera sentía dolor, como si nada hubiera sucedido. Montañas, ríos y el estado contiene el cielo y la tierra, nutre al cielo y al hombre, y puede dar origen a todas las cosas. También es un mapa de la antigüedad, que registra la dirección de las antiguas montañas, ríos y vetas terrestres. Había estado antes en el set de Lin Juan y conocía la regla de disculparse con cualquier actor que cometiera un error. Simplemente siguió su ejemplo. De hecho, este es también el principio más simple de la vida, respetar a los demás. Gu Huelin tiene una buena impresión de Xianlan, pero esto se debe únicamente a que trata bien a su hermana. No tiene pensamientos complejos como su padre. Toda la película superó las expectativas. Lin Juan le dio un 79, debido a que algunas tomas, vestuario y utilería eran algo toscas, y la trama también tenía lagunas en varios aspectos. Sin embargo, ya es una película comercial calificada, y Li Qingyu es muy adecuada para interpretar este tipo de papel, delicado pero dominante. Entiendo. Mañana iré personalmente al territorio del norte. Junio Moyue se sintió aliviado. Mientras controlara los 13 templos sagrados y el palacio divino del gusano de seda, el marqués solitario y los demás se encargarían de los asuntos posteriores. El rostro de Shang Xiongxin palideció al hablar con Xu Shiji. Comparado con él, probablemente solo tenía valentía en las artes marciales. En cuanto a su reputación, quizás era precisamente esta la que le pesaba. Meng Xingchen observó a Su Yan alejarse, apretando los puños, pero sin intentar detenerla. Su corazón latía con fuerza y se sentía un poco nervioso. Tras encargarse del asesino, Wang Qian se llevó a Wang Zugong, gravemente herido, lejos de las luces de las 7 millas y el puente de las 8 millas. Este lugar había sido casi completamente destruido por la guerra anterior, y no era seguro quedarse allí. Los corpulentos abrieron los ojos de par en par, con una expresión de incredulidad en sus rostros. Para entrar a la casa de subastas, uno debe ser de rango diamante. Es imposible que él no lo sepa. Teiye todavía estaba acariciando el cuchillo, pero no dudó y se sentó debajo de Wish, pero la vigilancia en sus ojos no disminuyó en absoluto. Emperador inmortal, Wang Wuji solicita verlo. El maestro de la secta Tongtian, Yao Tongtian, se acercó a Yang Chen y le dijo en voz baja. En ese momento, Shen Yun, que no tenía nada que hacer, miraba fijamente al hombre que lo había provocado hace un momento. Sí, el ángulo cambió sin ninguna señal, repitió An Shijie. Tras terminar de hablar, los diversos maestros de la espada y magos sagrados que observaban la batalla cercana guardaron silencio, mirando a Wang Zipen con asombro. Todos miraron con seriedad a Wang Zipen, quien recibía hidroterapia. Al enterarse de que Wang Zipen y sus compañeros habían sido atacados y gravemente heridos, abandonaron la casa de subastas de inmediato y corrieron hacia la familia Wang sin detenerse. ¿Y qué si jugamos en casa? Ya pudimos derrotarlo y obligarlo a huir, así que deberíamos poder hacerlo hoy también, ¿no? Dijo Lie Yunlong con entusiasmo. Por fin iban a reencontrarse con la ciudad demonio. Su discípulo mayor se había lastimado, así que quería vengarse de la ciudad demonio. Hermano, ¿puedes decirme qué está pasando aquí? Li Ping le preguntó a An Leuan con una cara severa. Sintiendo la calidez y la suavidad del cuerpo de Wu Yanran en sus brazos, y los dos suaves bultos en su pecho presionando contra el suyo, Wang Zipen sintió un repentino zumbido en su cabeza y un sentimiento indescriptible surgió en su corazón. Al informar al señor, el príncipe Wu Qin cree que la toma de Xuanzhou por parte del emperador de Jade y otros constituye una violación del país de la matanza de las sombras. Al mismo tiempo, el caos se debió a que el país de la Orden Inmortal se negó a formar una alianza, dijo Shuyi. Tío y sobrino estaban sentados uno frente al otro en el pabellón. Ronghua había despedido a todos los sirvientes del palacio. Liang Chen y su sobrino montaban guardia no muy lejos, uno frente al otro, para protegerse de los espías. Ancestro, un extraño fenómeno apareció en el cielo de la ciudad de Lingxiao. El cielo se tornó gris y verde, dijo Lon Potian respetuosamente al emperador Long Tian. Lin Xingxin seguía preocupada por Lin Shi hasta que subió al coche. No fue hasta que Lin Shi le envió un mensaje diciendo que Tan Luxin había ido a recogerla a su casa que finalmente dejó el teléfono. El coche ya había llegado a su destino. Entonces, ¿para qué sirve esta sangre de ganoderma? Lu Xiao era como un bebé curioso, dispuesto a llegar al fondo del asunto. ¿Podría ser que mi tía sienta que la familia Xie es ahora verdaderamente su mundo? Preguntó Xielan. Tomemos como ejemplo el caso de Muqin. Había tantos rumores en línea que ni siquiera ella podía soportar leerlos. Los antepasados de Muqin, durante 8 generaciones, estaban involucrados en ello. Capítulo 106. Los padres del viejo Zhang llegan a Beijing. ¿Será que el venerable inmortal está haciendo algo tan importante como dijo Nie Tianxing? El emperador inmortal Lin You también fue al palacio Shenyun y dijo que el venerable inmortal no ha regresado en muchos días, pensó el emperador inmortal Luo You. Bruce habló con tristeza. Primero recibió una llamada diciendo que Betty estaba en problemas, y luego alguien lo atacó. Bruce estaba de muy mal humor en ese momento, y Cao Zinwo apareció de repente.
Bruce no pudo evitar pensar que había sido Cao Zinwo quien lo atacó. Cao Zinwo y los otros dos se giraron al mismo tiempo que gritaban, y el rostro familiar de Jonathan apareció de repente ante sus ojos. Al mismo tiempo, Evelyn confirmó la identidad del hombre. Chen Panpan tuvo problemas en Shijing, y Tang Yikun acudió en su ayuda. Tras seguir al equipo a Yanjing, Panpan tomó la iniciativa de llamarla, por un lado para expresarle su gratitud y por otro para saludarla, con la esperanza de que Wang Bo no se enterara del asunto. Capitán Eguchi, ¿qué quiere decir? ¿Por qué nos apunta con su arma? Preguntó Yoshiro Watanabe con semblante serio. Todo esto se hizo sin el conocimiento del asesino de primates. Ciertamente no lo sabía, y por lo tanto, Alaya y Gaia podrían no saberlo tampoco. Entonces, los dos hicieron todo lo posible para complacer a Zhao Shun, con la esperanza de establecer una buena relación con él para que pudiera ayudarlos cuando estuvieran en peligro. Solo vi que los objetos blancos de repente dejaron de atacar al virus ese y todos se adhirieron a las células relativamente normales que los rodeaban y entraron directamente. Sí. Respondió en voz alta un joven de unos 20 años detrás de Zabuza. De la sangre, Laurel recibió la noticia de que su madre estaba gravemente enferma. No tuvo más remedio que abandonar sus dudas sobre si Lance era el hombre encapuchado y regresar con su familia. Cuando la tía Fan tomó 2 macetas con flores, no se sintió cada vez más relajada y no les pidió a sus hermanas mayores que compraran algunas. Resultó que para mantener el secreto del apoyo privado de Xian a ladrones y bandidos y su propia integración con funcionarios como bandidos, la verdad solo era conocida por unos pocos de sus confidentes cercanos y funcionarios de alto nivel como Zhong Xion, Chu, Zhang Fan, Sima Yu, Shi Fan, Shi Le, etc. Pero este fragmento es realmente extraordinario. ¿Será que la casa de subastas Aitai no ha descubierto su utilidad y no lo subastará? Zhang Fan sintió una fuerza aterradora que lo envolvía. Sintió como si su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Era como si cargara una enorme montaña de 10.000 libras a la espalda, impidiéndole avanzar. Todo el suelo se quemó hasta convertirse en un agujero de magma, y los restos de los mechas se convirtieron en hierro fundido. Si este ataque impactara directamente la ciudad, me temo que 1/10 parte de ella quedaría reducida a ruinas. Fue por esta razón que los ojos de Anyang nunca dejaron el cuerpo de Liu Chen, y esa mirada ardiente hizo que Liu Chen se sintiera espeluznante. No sé por qué el jefe de la familia Qin es una persona tan habladora frente a los extraños, pero es tan callado frente a ella. Después de todo, conoce a Shen Wan desde hace muchos años y sabe desde hace tiempo que nada puede conmover verdaderamente el corazón de otra persona. 10 segundos después, la extraña sensación de opresión desapareció y Levi finalmente recuperó el control de su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Están juntos? Lin Xiaojia, ¿ya olvidaste lo que dijiste? Preguntó Li Ting con una sonrisa mientras le hacía una mueca a Lin Xiaojia. Además, Chongzhen llamó a San Yuanhua de Shandong a la capital. San Yuanhua no solo no logró contener a Fang Yun, sino que se convirtió en su escudo para que éste hiciera lo que quisiera en Shandong. Esto hizo que Chongzhen se sintiera muy insatisfecho con San Yuanhua. Desde que Xiao Wenmin cambió de rumbo y se convirtió en un ministro predilecto, le ha ido muy bien gracias a su estatus de Jinshi de tercera clase. Anteriormente, era el ministro predilecto con el estatus más alto en el examen imperial. Ahora, incluso si un Jinshi de segunda clase quisiera seguir este camino, es demasiado tarde. El llamado portador de energía es un elemento conocido, y solo el propio Tony sabe qué es. Necesitamos más investigación. Qin Tian vio entrar a Li Kongzu, pero lo ignoró y continuó la discusión. Otros que escuchaban la conversación descubrieron que algunos habían oído hablar de Kuinin. Tras saludarse, también se levantaron para saludar a Kuinin y comenzaron a hablar sobre su estilo en el paso del hombre salvaje. Esto hizo que quienes lo rodeaban lo miraran con aún mayor respeto. De repente, Levi sostenía un machete afilado en la mano. Sí, un machete. Para matar a Cruce, no necesitaba la espada de la victoria. Eso es para descuartizar gente. Al ver a Cao Yifan sacar cerveza y nuggets de pollo frito de la bolsa, Tiananmen recordó el consejo del médico y se negó rotundamente. Al ver que el conflicto se resolvió sin esfuerzo por Feng Yuechan, Zhang Li y Zhao Xue la rodearon y caminaron hacia el estacionamiento, chismorreando. Fu Anlin se está desarrollando en la dirección de los dramas urbanos y acaba de terminar de filmar un drama laboral de bajo presupuesto. Con la ayuda de Thor, el rey de Asgard, los 9 reinos aceptaron fácilmente esta red invisible, y luego, con los 9 reinos como centro, cubrieron con éxito todo el universo. De hecho, aunque parece que hay mucha gente esta vez, solo hay unos pocos equipos que están realmente calificados para competir por el certificado de calificación de teletransportador. Aunque no puedo decir que haya pasado por muchas batallas, al menos incluso un tipo tan poderoso como un hipopótamo ha sido derrotado por mí, por lo que el ataque de este tipo básicamente no representa una gran amenaza para mí. Al escuchar las palabras de Situzón, Luao también se sorprendió. Solo había pasado un día, pero no esperaba que la otra parte hubiera vendido todos los artículos. Wang Wu no miró hacia atrás, sino que observó al hombre sudoroso frente a él y luego miró la mesa. La fuerza del hombre gordo. Aunque este lo disimulaba muy bien, si Tongtian acertó, ya había dado ese paso. Las habilidades vengativas de Sam Butidi como fantasma eran muy frías, pero Park Nima no tenía otras instrucciones. Nunca le había gustado estar de brazos cruzados, así que, naturalmente, no pudo soportar su ansiedad y acudió a Chen Xiaoran para informarle. Capítulo 107 Castigando al hermano Lon. En ese momento, un miembro del personal salió de la parte de atrás e inmediatamente se acercó a San Ziwei y lo saludó con entusiasmo. Ziwei, tu familia está aquí para comprar una cantidad fija. Lo haré. Mientras decía eso, se hizo cargo del trabajo del miembro del personal en ese momento.
San Ziwei sintió que le resultaba familiar y pronto reconoció que era uno de los 2 miembros del personal que vinieron a verificar la cantidad por primera vez. Pero no recordaba el nombre de la persona. Solo recordaba que su apellido parecía ser Ji, pero no recordaba el nombre. Tianji ignoró las palabras del joven de rojo, pero por su expresión severa, se podía ver que el enemigo frente a él no era fácil de enfrentar. Tras decir eso, dirigió a su escuadrón de soldados blindados y se lanzó hacia adelante rugiendo, con la esperanza de vengar a sus hermanos muertos. La mayoría de los que acababan de morir pertenecían a su grupo. Mientras peleaban, Lin Lan y Anantian también discutían sobre artes marciales y su comprensión del boxeo, mientras atacaban el corazón de las artes marciales del otro. Me temo que para entonces, Su Xuan perdería su corazón original y, como dijo Wei Qingyi, se convertiría por completo en un miembro de sus antepasados, sus emociones fluirían libremente y mataría y destruiría a todo su clan a voluntad. El método de práctica del camino del santo de la espada es concentrarse en la respiración y luego coordinar la liberación del comportamiento inconsciente original del sistema nervioso simpático, y finalmente convertirlo en un comportamiento autónomo bajo la guía del poder mental, para así lograr el objetivo final de usar el poder mental para guiar y coordinar la energía de todo el cuerpo. El último es, naturalmente, un arte marcial de movimiento corporal. Después de todo, Yin Feng todavía está un poco molesto por el paso perseguidor del viento de Shen Qin. Sin embargo, no planea elegirlo esta vez, porque siente que ya lo han usado otros y se sentirá extraño si lo aprende de nuevo. La incorporación de nuevos miembros. Xu Lin se sentía deprimida, pero aún así abrazó a Su Xuan con fuerza y apoyó su hermoso rostro contra la espalda de Su Xuan. En casi los mismos 10 segundos, el soldado realmente se arrodilló. Se arrodilló en el suelo y gritó que estaba vencido por ti. Si se tratara de Wang Ting, sin duda le pediría la opinión a Zhu Ganglie primero en lugar de entregármelo a mí. Escuché que él y Qing Yuan Miao Dao Erlang Zhenjun se entendieron a primera vista. Quizás las opiniones de Erlang Shen se reflejaron mejor en estas palabras, explicó Gao Huilan. Porque después de que llegó mi hermana, estuve muy ocupada encendiendo la computadora y haciendo otras cosas. ¿Cómo iba a tener tiempo para llevarlas a jugar? Y Xining, que estaba a un lado, les daba la espalda y saboreaba el sake en la mano. Luo Qin y Luo Yan probablemente nunca imaginaron que Xining estuviera sentado junto a ellos, escuchando toda la conversación. Este era el único truco que se le ocurría en ese momento, y era justo lo que necesitaba para invitar a Yunan a cenar. Los dos que lo seguían eran Ye San-Qiu, el protector de la tierra, y Li Shaochen, que había regresado. HMPH. Este hombre hirió a mi amado hijo y mató a gente de mi mansión Qian, por lo que Feng Xianzun acudió en su ayuda. ¿Será que ustedes, los de la secta Tianyulin, solo tolerarían a un ladrón hambriento con crímenes tan atroces? Qian Duoduo, de pie detrás de él, señaló el cuerpo del hombre corpulento que yacía de lado y habló de repente. Pero este laberinto de rocas habla con mucha suavidad, como si no quisiera que mueran, y añade cofres del tesoro para complementar sus medios de supervivencia. Wang Lingguan se tambaleó hacia su campamento, donde sus 500 Lingguans lo alcanzaron apresuradamente y lo llevaron a la retaguardia, lejos del campo de batalla. El rey mono tampoco lo persiguió. Aprovechó ese momento para recuperarse un poco antes de dar media vuelta y volar hacia Wang Ting. Solo ella puede hacerlo, y, por supuesto, este proceso también requiere la cooperación de cálculos matriciales de supercomputación. Aunque no se puede decir que Lu Xingchen sea omnipotente, ha habido rumores recientes de que el grupo Lu está en peligro. Antes Jin se pensaba que era porque su negocio iba bien, pero ahora cree que hay alguien detrás de esto. A Zhou Zimu le resultó difícil decirlo, solo podía esperar hasta que el tío Zong ya no estuviera cerca y luego cambiar lentamente la imagen del regente en la mente de Jinse. Capítulo 108. La agricultura en la muralla de la ciudad. Luego, los tres salieron del aeropuerto y corrieron hacia la villa donde Leo vivía con Shi Sang-yu en ese momento. Wang Gao probablemente esté ahora en Kangzhou, planeando cómo lidiar con el Palacio de la Alquimia. Aunque su maestro está en el cuartel general, el clan demoníaco es poderoso y desconoce la magnitud de su participación. También está Yan Xion, una oveja negra del clan. Solo espera no complicar las cosas por la espalda cuando luchen contra el enemigo. Wura estalló con su nivel de cultivo del último reino fuera del cuerpo, condensó una garra gigante y agarró a Tian Fan. Si la familia Xiao quería salvar sus vidas, parecía que no les quedaba otra opción que deshacerse discretamente del miembro de la familia Yuan. Pi Yan reflexionó y esperó un rato, cuando de repente oyó una serie de golpes en la puerta. Primero, uno corto y 3 largos, luego uno corto, y finalmente 2 largos y uno corto. Tras repetirse este patrón 2 veces, la puerta se abrió con un crujido. Puedes competir, pero no puedes ser el único en proponer las condiciones, ¿verdad? Estoy en gran desventaja. Yuan Shu miró al chico genial frente a él y negó con la cabeza. Temprano por la mañana, reinaba el caos en el patio de Zanfugon. Miao Hua, con delantal y pañuelo en la cabeza, se arremangó y empezó a cazar gallinas. Ambos redactaron el acuerdo de inmediato en la habitación de Qin Feng. Tras firmarlo, Long Tiande lo acompañó de vuelta al vestíbulo de la villa N9 y transfirió directamente el dinero de su cuenta a Qin Feng. Sin embargo, el desarrollo posterior del asunto superó las expectativas de Ojo Na y los otros dos. El ataque sorpresa planeado no se llevó a cabo. Qin Fei blandió su mano izquierda y arrojó la colcha que llevaba en la mano hacia Ojo Na. Xia Yu se quedó sin palabras. Esto era lo que significaba ser meticuloso. Y Elin se había encargado de todo, preocupándose por él. ¿Qué más podía decir? Simplemente hizo lo que le dijeron. El verdadero nombre del anciano era Wu Qingge. Tuvo un hijo a los 30 años.
Su esposa, Jin, sufrió una hemorragia durante el parto. Como solo había una partera en el pueblo, tardaría al menos 4 o 5 horas en ir a la capital del condado a buscar a un médico. Jin murió de una hemorragia profusa antes de que el médico pudiera llegar. Con esperanza, extendió sus garras y sacudió la rama 2 veces, y cayó una fruta madura. En el Bund, no hay tiempo para sexo apasionado, así que no hay tiempo para cocinar a fuego lento y engrasarse. Solo hay que comer comida para llevar de alta calidad. A partir de ahora, su territorio puede ser considerado como un equipo de investigación científica, lo que es también su preparación anticipada para la futura hegemonía, porque está convencido de que el desarrollo del territorio no puede depender enteramente del sistema. El llamado entrega de alimentos frescos se registró en los poemas de Shen Mingsun durante el reinado del emperador Kangxi. Describe un aspecto particular de la opulenta vida cortesana de la dinastía Qing, la entrega de alimentos frescos. En términos modernos, se trata de logística de alimentos frescos. Pero hay un aspecto en el que Blizzard es absolutamente número 1, y es el número de pedidos, ya sea desarrollando nuevos clientes o reviviendo clientes muertos anteriores. Al ver que el reptil en el suelo no había devorado a los de su especie, los monos restantes se volvieron más audaces y se acercaron al árbol baniano para observar de cerca. Wen Yan se enteró de esto por su vecina y le pareció muy novedoso. No pudo evitar preguntarle a Guche al respecto al regresar a casa. El fino camisón de tirantes no podía ocultar nada y el contorno y las líneas del pecho eran claramente visibles. ¿Botella de resistencia? A juzgar por el nombre, debería estar relacionada con el mecanismo de resistencia. Zhou Bala se preguntó si esta cosa sería una función básica del juego, como el nicho de teletransportación. Lo que más preocupaba a Liefen era el brote de nieve de 5 metales y 6 venas entre el extraño oro. Se apresuró a observarlo más de cerca y vio que el brote había cambiado. Originalmente era blanco como la nieve, pero ahora estaba cubierto de una tenue luz púrpura dorada. En ese momento, se oyó un fuerte boom. E innumerables tropas de Liaodong aparecieron alrededor del campamento, inicialmente tranquilo. Aunque no podían ver al enemigo con claridad, era evidente que el ejército de Liaodong había rodeado a los 100.000 soldados Xiongnu de Barkan. ¿Qué vas a hacer? Tan pronto como vio la sonrisa en el rostro de Song Li, Long Zirian adivinó lo que quería hacer, pero aún así preguntó con pánico, pero sus ojos revelaron una mirada encantadora, de querer negarse pero también dar la bienvenida. Justo cuando Dao Junio y Luo Wuji miraban con la mirada perdida, más de 10 palmas atacaron a la vez. Justo ahora, Luo Wuji aún podía resistirse a una sola palma, pero ahora aparecieron más de 10 palmas a la vez, y Luo Wuji se puso nervioso. Está bien. Qin Tian no dijo nada más, miró a Li Mengxi y Zhang Yanran y se arrodilló frente a Shen Shang. Cuando pensó en la posibilidad de perder el catalizador que podría mejorar sus habilidades, Zhou Lin apretó los dientes y pateó con fuerza el cuerpo del hombre grande, haciendo que el cuerpo rodara a varios metros de distancia. Que puede acomodar a todos es naturalmente este inmueble desarrollado conjuntamente por Jiangru y el gobierno municipal de Jianggai. Lo sé, no hace falta decirlo, dijo Ye Kai en voz baja. Si no fuera por esto, ¿cómo podrían las 3 chicas del distrito este vivir en paz? Y con el temperamento de Xia Ziyi, ¿cómo podría dejar ir a Qi Weitan? Wang Qi, Shen Qion y otros admiraban secretamente a Song Li en ese momento. No lo conocían, pero creían que era lo suficientemente valiente como para ser tan arrogante frente a Huang Lian. Lu Chen contempló la majestuosa ciudad, un coloso tendido sobre la arena amarilla, con el corazón tembloroso. Se mordió el labio, absorto en sus pensamientos. Tras un largo instante, miró hacia atrás, deseando ver al hombre, al menos para despedirse. Cuando el reino de Fusan estalló en rebelión, el emperador Hua Xuan ni siquiera se había levantado de la cama. Se dice que, a medida que envejecemos, dormimos cada vez menos. Pero Hua Xuan no era así, dormía perfectamente. Quizás por eso se mantuvo tan enérgico. Solo con la descendencia se puede transmitir el linaje familiar. Solo si la descendencia puede mantenerlo, este se mantendrá vivo. Si se presentara la oportunidad, Wang Zongzhen sin duda querría legarle la herencia a su hijo. Su hijo ya le había contado que, en un sueño, el gran maestro le había explicado que la entrada a la tumba de los muertos vivientes en el monte Zongnan estaba sellada por una enorme piedra rompedora de dragones, que requería excavación para acceder. El poderoso demonio del culto demonio poseía un hacha formidable, capaz de partir montañas, partir rocas y cortar madera podrida. Llevar una consigo a la tumba de los muertos vivientes sería perfecto para perforar la piedra rompedora de dragones. El grupo llegó al restaurante, donde ya había comida italiana humeante en la larga mesa. Los italianos tienen un talento culinario inmenso. Por supuesto, sería mejor que pudieran aplicar este talento a los asuntos militares. Las 3 personas anteriores deben haber estado persiguiendo a esta sanguijuela, y dado que este tipo había tragado la sangre del dragón ancestral, las 3 personas que lo perseguían deben ser miembros de la familia Qin del país Yunqi. Capítulo 109 Dátiles iraquíes y azúcar cubano. 2 horas después, se instalaron las 2 ruedas y el terreno se dividió en partes. La fuerza de trabajo se dividió en 2 partes, una para extraer lodo del foso y la otra para recogerlo y pavimentar la muralla. San Ziwei sabía que era muy fuerte, así que para ahorrar tiempo, tomó la iniciativa de bajar al río. Extraer lodo del río no es tarea fácil. Varios maestros, conscientes de sus limitaciones, recogieron el lodo directamente en la muralla de la ciudad. A excepción de San Ziwei, todos los que bajaron eran soldados del departamento de seguridad. Lin Feiyan se estaba arriesgando. El mundo de la cultivación estaba lleno de engaños.
El viejo demonio Fen se resistía a proponer este método antes, temiendo que Lin Feiyang lo considerara tabú, pero cuando tuvo que proponerlo, su cuerpo también fue remodelado. Tras la naturalización del Dao, su físico se reformó y su fuerza alcanzó un nivel superior. Sin embargo, desconocía hasta qué punto había alcanzado su máximo poder y si podía compararse con el poder del espíritu. Señor Yunmumen. Al ver a Yunmumen inconsciente en los brazos de Iekai, Samui gritó y corrió, queriendo llevársela sin decirle una palabra. Otros pueden romper las restricciones sobre las medicinas espirituales del exterior, obtener esas medicinas espirituales y esperar al dios dragón. HMPH, ¿de qué sirve saberlo? Morir a sus manos no me hará sentir mejor. Quiero matarlo con mis propias manos, dijo Murondu. Aunque el emperador Yuan Verde, asesinado por el patriarca Zantian, no alcanzó el nivel de los 3 desarrollos de Fatian, su fuerza era la mayor entre los 5 emperadores Yuan restantes. Antes de la primera calamidad de la reencarnación, era uno de los 10 emperadores Yuan. Su cultivo había alcanzado hacía tiempo la perfección del emperador bestia salvaje, y estaba a solo medio paso de los 3 desarrollos de Fatian. Al mismo tiempo, se estipuló claramente que todos los niños en edad escolar en Liaodong deben asistir a la escuela. Los 4 parecían haber desaparecido por completo del mundo. Ni siquiera Yan Fan pudo encontrarlos con todas sus fuerzas. Yan Fan no pudo evitar sentirse un poco sobrecogido. Las habilidades de ocultación de la dinastía asesina eran realmente únicas. Sin embargo, el hierro frío del martillo de cobre podría contener armas mágicas hechas de otros materiales, pero no tuvo efecto sobre el esqueleto condensado por la energía Yin. Su poder se había reducido considerablemente, y cuando ambos objetos chocaron, el martillo de cobre se deformó. Pero estos pepinos no fueron suficientes para el aperitivo de Dan Yu, y sin arroz, las cebollas serían incomestibles. Dan Yu no pensaba buscarlas en otros patios. Ya había estado en la capital y no quería venir, pero alguien difundió rumores sobre ella, así que no tuvo más remedio que ir corriendo. Eran personas que la difamaban. Ja, 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 de la boca abierta de Seliu, que jadeaba en busca de aire, se extendió el cañón negro de una pistola, y el humo aún no se había disipado. Feng Liuying golpeó con fuerza el pecho de Feng Jian. El odio que emanaba de sus ojos casi le quemó la cordura. ¿Por qué tenía que soportar todo esto? ¿Por qué no podía recuperar lo que le pertenecía? Al ver a Son Dekin voltearse y elogiar a Xiao Ze, Son Bi se quedó boquiabierto. ¿Qué clase de poción mágica le dio este tipo a su padre? Wumi no estaba dispuesto a aceptarlo. No temía perder, pero no quería perder en absoluto en su habilidad con la espada, de la que estaba muy orgulloso. Vio que el impulso de Ye Tianyu crecía cada vez más, incluso inspirando a la gente a menospreciar al mundo. Meng Meng, regresa a París conmigo. Wang Chenji miró a Gumen durante un largo rato y de repente habló. Constantes provocaciones de la otra parte lo irritaban. Cuando llegó la comida, comió y masticó como si no hubiera nadie. Su mirada lo fulminó con la mirada, sin mostrar debilidad. Sí. El corazón inquieto de Gumen se calmó gradualmente después de escuchar las palabras de Wang Chenji. Leng Yue observó la expresión de Feng Jian, esperando encontrar alguna pista en su mirada. Según recordaba, la relación entre el virtuoso rey Feng Jian y Feng Qile no parecía ser lo suficientemente estrecha como para que pudieran entrar y salir libremente del palacio del malvado rey. Capítulo 110. Lo tengo. Vamos, niña, extiende tu mano izquierda y ponla encima. Tong Jiajia hizo lo que le dijeron. El cabello del viejo médico chino es todo gris, pero las yemas de sus dedos son suaves y sensibles debido al diagnóstico de pulso a largo plazo. Unos minutos después, el viejo médico sonrió y dijo, «Felicidades, estás embarazada». San Ziwei saltó de su silla. «Genial». Ahora que estaba confirmado, agarró la mano de Tong Jiajia y no pudo evitar sonreír. Viejo doctor, Chen Yi también estaba lidiando con este problema. No sabía a cuál entrar. Estos túneles le parecían iguales. Fue después de su batalla en el Monte Song, en el estado de Wei, que él y el joven que tenía delante se conocieron. Planeará finalmente regresar. En cuanto a por qué Yexing no lo hace él mismo, la razón es que ha encerrado al colectivo maligno de este mundo dentro de su cuerpo, impidiéndole escapar. Si Yexing quiere suicidarse, el colectivo maligno de este mundo lo detendrá frenéticamente. Después de que los gritos cesaron, la espesa niebla sangrienta fue absorbida como una marea por el cráneo ensangrentado en el medio. Bueno, es culpa del clan del Rey Verde otra vez, ¿no? Iré a buscarla. Ana puede vivir en mi casa los próximos días. Yexing Chen tomó la decisión con una sonrisa de impotencia. Como había prometido hacía un momento que no podría proteger a Ana ahora, ninguno de los miembros de Feng Wu lo objetó. El buque de guerra se sacudió violentamente y varias figuras salieron corriendo de él. Eran al menos personas poderosas del reino Xuanzhen, e incluso había 2 señores dioses. Me falta la bufanda. Xiina bajó la cabeza, decepcionada. Había 2 cosas que más apreciaba. Una era la daga que Yexing Chen le había dado, y la otra, su bufanda. Cuando su bufanda desapareció inexplicablemente, una extraña ansiedad se reflejó en sus ojos. El viaje de ida y vuelta duró casi un día más. Antes de partir, Lin Hao le contó a Ryuki sobre su padre. Después de que el ataque falló, Wu Bin y los espíritus nocturnos no solo mostraron expresiones cansadas, sino que algunos de ellos también parecían indefensos y algunos incluso parecían desanimados. ¿A dónde miras? ¿Te atreves a mirar a mi esposa? ¿Crees que te voy a arrancar los ojos? Gritó Lin Hao. No hay prisa por recuperar el negocio de Beixuan. Esperemos a que el norte y el sur se unifiquen. Chupiu, no pongas el carro delante de los bueyes. Enseñó la señora con voz grave. Apoyo esto. La Oficina de Seguridad Pública es un departamento importante.
Es realmente irrazonable que el director sea tan pobre que tenga que vender su coche para ganarse la vida. No podemos permitir que te acerques a los delincuentes ni que pierdas peso. Entonces tu trabajo como director es demasiado frustrante. Kim Feng se burló y aprovechó la oportunidad para burlarse de Xiao Yuansan. De vez en cuando, alguien pasaba de camino a casa después de las horas extras y compraba unas brochetas de cordero baratas y asequibles. Para los oficinistas, este es el mejor tentempié de medianoche. Como el emperador demonio lo había confirmado, todos dejaron de discutir y formaron fila para caminar hacia el pasaje. Chen Lang ya asintió y agradeció a Kong Xian. Con estas palabras, sintió que Kong Xian realmente lo estaba ayudando. De lo contrario, Kong Xian no habría dicho esas palabras. Desde un ángulo que Wu Willy y los demás no podían ver, el conductor miró a Zhang Wansi con una mirada interrogativa. Zhang Wansi notó su mirada y negó levemente con la cabeza. Luego, bajó la cabeza lentamente y guardó silencio como un conductor normal. ¿En serio? Los ojos de Lu Xiangir se iluminaron, pero al ver la repentina sonrisa de Zhaoxia, se dio cuenta de que intentaba que tomara la iniciativa. Frente a Zhaoxia, con quien llevaba varios meses, Lu Xiangir no se sintió avergonzada como con Wu Kingson. Simplemente le sonrió. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Li Mingze golpeó ligeramente su dedo y una gran energía de espada emergió naturalmente, cortando directamente la mano derecha de Luxi. Todos oyeron un leve resoplido frío, y una preciosa espada con una aura asesina infinita cayó del cielo con la fuerza de dominar el mundo. Una masa negra la rodeaba. La energía afilada de la espada era tan densa que se condensó en una bola de niebla blanca, abalanzándose hacia los dedos del anciano. Capítulo 111 Preparativos antes de la salida. En ese momento, muchas personas se levantaron de repente, sus ojos penetrando el vacío infinito y fijándose en un lugar determinado. El Fengyun Sports Arena y el Ali Sports Arena también estaban abarrotados. La mayoría no pudo comprar entradas para la sede principal, así que vinieron aquí como segunda opción. Allí pudieron ver el gran evento en la pantalla grande, y el ambiente fue igual de animado. Li Jian ya se había desmayado. El impacto y la presión de semejante choque fueron demasiado fuertes para él. Hong Tian se quedó atónito. La mirada de Shi Zhenqing era igual que la de la primera vez que la conoció, fría y arrogante. A excepción de unas pocas personas afortunadas que pueden pasar, la mayoría de la gente no se atreve a cruzarlo a voluntad. El poder de la ballesta del explorador es insignificante. Esta arma, diseñada para permitir a los jinetes disparar a través de la armadura de cuero y las cubiertas de los caballos de la caballería ligera enemiga durante una carga a caballo, tiene una fuerza de tan solo media piedra. Si impacta la armadura de cuero a 100 pasos de distancia, solo puede asustar al enemigo. El joven Liman saluda al antepasado Tianlan. Su verdadero nombre es Nan Gongnan, pero frente a Li Tianlan, este apellido tuvo que ser cambiado. Del equipo, el sabio Fawa se acercó sorprendido y con dudas. Su mirada se posó primero en Wang Jiankong y luego en Sun Yi. En ese momento, Lu Junio solo podía huir a Ciudad Neilin. Después de todo, tenía más soldados allí. Al menos ahora, Ciudad Neilin seguía en sus manos. Esto se debe a que, al comer, un guerrero también refina la comida. Cuando ésta se convierte en poder espiritual y se integra en el guerrero, el estómago le hace espacio, así que, comer equivale a practicar. Están lidiando con todos los desafíos que puedan surgir y, mientras experimentan estas cosas, también se están adaptando y logrando algunos avances. No había corrido ni unos pasos cuando Len Nian la agarró por detrás, la cargó sobre su hombro, cerró la puerta de golpe y la arrojó con fuerza sobre la gran cama. Tan Xuanzan acababa de terminar de hablar cuando el monje Xia se acercó con un cuenco lleno de agua del arroyo. Al ver a Lin Tianyao, casi lo tiró y corrió hacia él. Todavía no termino de lavarme, respondió Yan Xiaoxiao con un poco de culpa, pero muy molesto en el fondo. ¿Acaso no tiene sueño? Una extraña sensación cruzó la mente de Yan Xiaoxiao. ¿Había cambiado Jian Yue? Pero siempre había sido un hombre amable y meticuloso. ¿Acaso no había cambiado? Entonces, ¿por qué se sentía un poco incómoda? Derramando lágrimas, uno puede realmente evitar la verdad irrefutable que ha existido en el reino de la muerte por incontables años. Para los pueblos indígenas, derramar lágrimas significa muerte. Xu Lingxiao observó con indiferencia la multitud de colores que se acercaba gradualmente al patio y dijo con insatisfacción, sacrificar mi apariencia requiere una gran recompensa. Si Nalan se enterara de esto, se enojaría nuevamente. Pero cuando levantó la mano para golpear a Nagato, Nagato desapareció en ese instante. Pero desde la muerte de la reina, las fuertes barreras entre el Palacio Imperial y el Palacio del Este se erigieron inmediatamente de manera indestructible. Las palabras tranquilas finalmente le dijeron a Song Qingsue una cruel realidad. La brecha entre ella y los maestros de artes marciales internos era tan grande que era simplemente un abismo insalvable. Hasta que el médico salió con el informe y dijo en persona que no había nada malo con el bebé en su vientre. Al amanecer, apareció un rayo de luz, y quienes lo iluminaban no parecían humanos. Eran oscuros como una noche sangrienta, blancos como la nieve espesa, verdes como la hierba silvestre y morenos como la ceniza. Ella empujó la puerta sin dudarlo y vio a Wu Changze desplomado en el suelo, con el rostro más rojo que un camarón cocido. Yuk sostuvo sus manos y sopló aire caliente sobre ellas, pero el más mínimo calor no pudo disipar el frío intenso en el aire. Aunque la trama dice que Tan San lo absorbió con éxito, con la aparición de una mariposa como ella en este mundo, ella realmente tiene miedo de que haya accidentes. Fu Weizhou suspiró suavemente. Aunque nadie le había hablado así antes, sintió que esa forma de hablar de los 100.000 porqués le resultaba familiar y aterradora. Escuchó aturdido mientras ambos intercambiaban palabras a través de la pantalla.
Ghostblade no pudo ocultar el cariño entre sus labios, y Baesan, en la cama, reveló un tierno afecto. La noche se llenó de la belleza que aún perduraba, aunque fue interrumpida por un invitado inesperado. Todos miraron y vieron a Su Qianyu sosteniendo una cabeza ensangrentada en su mano y corriendo hacia Zibuji felizmente. Yo tampoco lo sé. Lo organizó el anciano. Dijo que no se nos permitía ofender a esos distinguidos invitados. Había un atisbo de duda en los ojos de Zun Anlin. Los demás no vinieron porque su cultivo no era el adecuado. Sabían también que no querían frenar a Xuelen, así que se dispersaron con Jiang Xin a la cabeza. Ao Miao sonrió amargamente y dijo, Su Excelencia, Ao Miao es un clon del espíritu oculto en la espada de piedra negra, y no cómplice en la quema de su colgante de jade. Al escuchar la conversación del clan Fénix, el anciano arqueó las cejas y dijo, rana en el pozo. ¿Por qué mi joven maestro necesita 100 años para actuar? Si no ocurre nada inesperado, el resultado se sabrá mañana a esta hora. Es solo que mi joven maestro tendrá que aguantar 100 años solo allí. Esta princesa solo sabe preparar comidas medicinales y nutritivas. Las criadas prestaron atención y memorizaron la receta. Si a la concubina Shen le gusta, puede venir a mi casa más a menudo en el futuro, respondió la hermana Du con una sonrisa. De hecho, podría haberse quitado la mano de Lan Shengyan de encima, pero se dijo a sí misma que había tanta gente en el ascensor, y si lo hacía, podría causar que otros lo malinterpretaran. Sabía que era una excusa que se había inventado, y de hecho, se resistía a soltar la mano de Lan Shengyan. Chu Huimin se perdió en sus pensamientos por un momento, y la leve sonrisa en la esquina de su boca parecía contener demasiado significado. Pero no podemos irnos. La vida de decenas de miles de personas que están detrás de nosotros depende de mí. Xuelen miró a Xiane con frialdad. Capítulo 112. Llegada al campamento como el suyo, cuando los hermanos menores tienen sed, probablemente abren una botella de Ergotou para enjuagarse la boca. Cuando tienen sueño, incluso abren 2 paquetes de cigarrillos y los encienden. Todo esto es posible. Sería una fantasía para ellos conciliar las cuentas. Así que, mientras Chen Ziwei no se excediera, no lo descubrirían. Después de un rato, llegó al muro exterior del patio del hermano Lon, guardó su bicicleta y cubrió el ala este con el espacio del anillo. Venir en cambio, observaba desde la barrera. Para Xiao Zanfen, observar los movimientos del oponente era lo más importante. La Gestapo y las SS han hecho todo lo posible para cumplir las órdenes del Ciber. Cuando Gulizhou recuperó el sentido, se encontró siendo arrastrado al vestuario y el señor Dan inmediatamente se acercó a él con las manos. En su vida anterior, solía jugar al juego de la bandera de batalla, y su nivel era considerado superior al promedio. Al principio pensó que liderar un ejército de 5000 hombres no sería un problema, pero en una batalla, 300 de ellos murieron. Cuando Oliveira trajo a Mick, la escena dentro del portal también apareció en los ojos de Mick. La puerta del salón de cultivo mental se abrió de golpe. Urai dio 2 pasos hacia adelante y se acercó a Zhou. Se detuvo de repente, con una leve sonrisa. No se sabía qué estaba pensando. Tras una pausa, resopló con frialdad y entró en el salón de cultivo mental. Cuando Fan Bai entró al aula con una sonrisa, algunos de sus compañeros que no lo veían con optimismo se decepcionaron. Parecía que el director no lo culpaba. Las 4 bestias, por lo que también era probable que ocurriera una batalla entre él y Uhtred. Fuso dio un paso adelante, recogió la hoja de bambú, la observó con atención durante unos segundos, su expresión cambió repentinamente y se la entregó rápidamente a Menji. Después de que Menji y Due terminaron de leerla, sus expresiones también cambiaron ligeramente. El joven maestro del clan demoníaco, Liu Ya, vestía una túnica taoísta de un rojo intenso y sostenía un cuchillo volador para aniquilar inmortales. Se encontraba frente al palacio con expresión melancólica, contemplando el cielo oriental con cierta confusión. Yuan Tao huyó lejos, e inmediatamente el rey Chonglong llegó corriendo con el dragón oculto que regresaba al caldero verdadero, maldiciendo todo el camino. Lu Ya odiaba profundamente al rey Chonglong, así que abandonó a Xi Liang y lo persiguió. Los 3 corrieron a apoyarlo, pero Xi Liang había perdido su cuerpo físico, y su Yuan Lin estaba depositado en la espada Xuan Yuan. Una luz dorada apareció y desapareció sin dejar rastro, y también se precipitó hacia Lu Ya. Wu Zetian incluso puso su mirada en Kang Jie, el antepasado de los caracteres chinos del pueblo de la isla Xuanmu, y creó docenas de caracteres para reemplazar los creados por Kang Jie, como cambiara. Al ver que el jefe estaba un poco histérico, Huan Tianxi no pudo hacer nada. Lo mejor que podía hacer ahora era guardar silencio. Extendió la mano para suavizar su mirada, pero Wang Li agarró su mano, la colocó debajo de su cabeza y se apoyó en su hombro. Temiendo la persecución de su oponente, blandió rápidamente su espada lateralmente. César había anticipado estas reacciones, y antes de que su cuerpo, que giraba como un torbellino, agitó su mano con el látigo transformador de viento, envolviéndola alrededor de la espada ancha distante. El impulso de su aterrizaje cambió repentinamente, y fue atraída hacia el rey de la guerra en vuelo. 2 horas después, las tropas estaban exhaustas. La fatiga insoportable provocó otra oleada de quejas, que no culpaban al clima, sino que preguntaban qué sentido tenía el viaje. Chen Shandao ofreció algunas palabras de consuelo, pero aunque logró acallar sus voces, no logró disipar la tristeza de sus rostros. Pronto, el ritmo se ralentizó. La primera habilidad que domina el nivel Zentian es el dominio. Toda la energía reside en el dominio, y ni una pizca se desborda. ¿Cómo demonios voy a saberlo? El tío 6 estaba igualmente asustado. Su fuerte cuerpo temblaba mientras rugía. Los daños a la base estadounidense definitivamente no se anunciarán. Solo realizarán una investigación secreta con todas sus fuerzas.
Dicho sin rodeos, buscan venganza. Jiang Jingjin asintió con confianza. Al ver la buena actitud de la persona frente a ella, no pudo evitar extender la mano y frotarse la cabeza. En ese momento, todo el palacio estaba extremadamente vigilante, todo para evitar que el cardenal Auerbach viniera a causar problemas. Jajaja, por fin me voy de aquí. También, espérame, te haré pagar el precio. Capítulo 113. La milicia feroz. Luego hubo un entrenamiento sencillo para seguir colas. Cómo pararse, cómo caminar, cómo girar, cómo detenerse, uno por uno. Los requisitos no eran tan estrictos como los de los soldados del ejército. En este entrenamiento, el tiempo era escaso y la tarea, ardua, así que el líder de escuadrón Liu, que estaba a punto de lograrlo, lo dejó pasar. Después de una hora de formación básica para asegurar que todos estuvieran de pie de manera ordenada, el líder del escuadrón Liu comenzó a hacer que todos corrieran alrededor del patio de juegos. Las personas que originalmente parecían similares revelaron sus verdaderos colores cuando corrieron. El jefe Shu había dirigido el negocio durante muchos años, pero menos de medio año después de irse, sus subordinados quisieron hacerle daño a su esposa e hijos. No, dime lo que quieres decir. Reprimió las ganas de vomitar, frunció el ceño pero luego sonrió. Los ojos de Gao Yuan se iluminaron de inmediato. Sin duda, había visto la efectividad en combate de los soldados de Ancenan. Estaba preocupada por Ancenan porque sus soldados eran más numerosos y conocidos por su destreza en combate. A igual efectividad en combate, quien tuviera más soldados sería naturalmente más poderoso. Me golpeé la frente y me dolió, así que me la froté con la mano. Quizás la sentí resbaladiza al tocarla. Al extender la mano, vi que me sangraba la frente. Rápidamente agarré un puñado de hojas y tierra del suelo y me la froté, lo que detuvo la hemorragia. Algunas cosas solo pueden permanecer ocultas en la oscuridad para siempre, ¿no? Feng Ruobai de repente curvó sus labios en una sonrisa y lentamente soltó su mano. Era una mira telescópica con el magnífico estilo vampírico. La lente apuntaba a Xiao Chen. No necesitaba mirar. Sabía que la mira en el campo de visión del otro debía apuntar a su lente. Lin Yefen recogió el anillo atado con un cordón rojo y lo observó. Se levantó y caminó hacia mí con una sonrisa de satisfacción. Lo más importante es que, según todos, Xiao Chen pertenece a la familia Xia Tian, pero no se casó con una miembro de la familia Xia. Esto significa que, como guerrero de otra familia, aún no tiene vínculos con la familia Xia. Estas cosas en los estantes se pueden sacar en cualquier momento y en cualquier lugar, y también se pueden guardar, lo cual es muy conveniente. Xiao Chen comprendió lo que Xiao Xue quería decir. Avanzar al 9º nivel es el único camino para toda persona fuerte, y también es el primer obstáculo. Todos le dan gran importancia. Quiero verlo. Chang Shi miró primero a Shen Yan, el señor inmortal del que había oído hablar desde que tenía memoria, Zhuo Yuan. Tras 100 años juntos, Chang Shi sabía que Shen Yan no era tan frío y despiadado como decían los rumores. Wang lo miró. Sabía que el joven que tenía delante era ahora el jefe de varias fábricas. En aquella época de nuevos ricos, era raro que alguien aún lo respetara. Para él, Han Donglin era su mayor apoyo. Si algo le sucedía, su destino sería definitivamente malo, así que a nadie presente le importaba más su seguridad que a él. Al principio, Sean quería volver a introducirlo directamente en el ano de la otra persona, pero no esperaba que, después de usarlo, le gustara la sensación relajante. Gracias a esta almohadilla, ya no tenía que soportar el dolor desgarrante en los muslos, la cintura y el abdomen al levantarse y sentarse. Pero Zhou Tian pensaba en otra cosa. El centro de la futura ciudad de Nan'an se encontraba por aquí. Era el lugar con más tráfico, con atracciones y estaciones de tren. Era el centro económico de toda la ciudad de Nan'an. Creo que lo que el Dr. Gao quiso decir fue hacer una demostración de fuerza para asustar al tigre y sacar a la serpiente de su agujero, dijo de repente Yang Jingjing. Pero Shui Zongyue estaba lo suficientemente cerca y tenía fuerza interna, por lo que los susurros de las dos personas llegaron a sus oídos. Hermana Shu, ¿vive usted en la ciudad de Qingzhou? Lian echó un vistazo a las cosas en su canasta de bambú, que eran brotes de bambú de invierno, y supuso que debía ser de Qingzhen. No esperaba que Tianyi fuera tan terco. Ni siquiera le dio la oportunidad de discutir y explicar, y simplemente se lanzó al mar. No parpadeó, como si temiera perderse algo. Cuando la gente de Kioto vio aparecer a número 1 junto a Xuan Yuan, todos se quedaron atónitos. Luego miraron a su alrededor y descubrieron que número 1 había desaparecido. Era increíble que número 1 hubiera aparecido allí en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera lo notaron. Capítulo 114. Un rayo caído del cielo en un instante, pasó más de medio mes. Tras casi 4 semanas de entrenamiento de alta intensidad, quienes al principio no estaban acostumbrados finalmente se adaptaron. En semejante grupo, San Ziwei no pudo evitar relajarse un poco. Era tan sobresaliente en todos los aspectos del entrenamiento que sus resultados superaban a los de la mayoría de los veteranos, lo que asustó mucho al líder del escuadrón. Su nombre fue rápidamente comunicado al capitán, quien, siendo un soldado atento, inmediatamente lo informó a sus superiores, solicitando que San Ziwei fuera reclutado especialmente en el ejército. Superior originalmente, Xiao Mo no quería llevarse a Feng Xiuning con él, pero al ver su mirada resentida, cambió sus palabras. Está bien, ven conmigo. De todas formas, básicamente no hay peligro. De esta manera, bajo la escolta de sus guardias personales, Xiao Mo y su esposa disfrutaron del paisaje mientras se ocupaban de sus asuntos por el camino. Insistes en agregar la palabra hermosa delante, lo cual es extraño y no te importa si a la gente le gusta o no. Wang Bao ya era bastante hábil en artes marciales, su machete era bastante largo y montaba a caballo.
Además, no era tan descuidado como Zhao Damiu, así que por un tiempo él y Shu Jie estuvieron en un punto muerto. El espíritu de lucha a flor de piel, todos abordaron sus naves. Tras completar el ajuste de formación en el cielo estrellado, fuera de las instalaciones de la base, el líder de la nave insignia emitió una señal unificada para ajustar el giro de la proa y, a continuación, activó simultáneamente el motor LDS. Me llamo Gao Changwon y soy el comandante de caballería de Xiaokun. Gao Changwon fue el primero en hablar y romper el silencio. El hombre frente a él le imprimió un aura de dureza, y se notaba que era un experto en artes marciales. Xian Wentian no pudo evitar girar la cabeza para mirar la muralla de la ciudad que tenía detrás. Sus ojos se oscurecieron y se sintió mareado. Su cuerpo se tambaleó 3 veces y casi se cae al suelo. Aunque ya estaba acostumbrado a la soledad después de pasar tanto tiempo solo en el mundo principal, Yuluo todavía odiaba estar solo. Sus palabras resonaron en muchas personas a su alrededor, y varias personas mayores aprovecharon la oportunidad para tomar un descanso, se sentaron juntos y comenzaron a charlar. Señor, deberíamos pensarlo detenidamente. El rey caballo salvaje es muy espiritual, y este caballo púrpura es aún más espiritual que el rey caballo salvaje común. Si lo enojamos, probablemente moriremos pisoteados por miles de caballos, dijo Gao Changwon. Xiezi no quería entrar al palacio, pero sabía que no tenía ninguna razón legítima para no hacerlo. Si decía que sentía que ella y Tuo Bayao eran incompatibles y quería contraatacar, probablemente todos pensarían que estaba loca, y Tuo Bayao la encerraría en el palacio lo antes posible, así que Xiezi se preparó para dividir sus fuerzas en varios grupos para lograr su objetivo. El corazón de Shuchuan se llenó de emociones en ese momento. Recién recuperado de una grave enfermedad, le daba especial importancia a la vida y al cariño. Además de su padre, naturalmente no olvidaría a la persona que le ofreció su ayuda. Aunque no fue inolvidable, podría decirse que guardaba un profundo recuerdo. Habría estado bien si no hubiera visto el resultado. En cuanto lo hizo, Chuaoran descubrió que la forma en que Sasaki Tatsuya miraba a Gumen Yao había cambiado. Si antes solo estaba obsesionado, ahora estaba completamente loco. Sus ojos estaban fijos en Gumen Yao, como si no pudiera ver a nadie más. Xiezi sintió un hormigueo en la cabeza al ver lo que allí había escrito. Sí, no me digas que ya has elegido a la prometida de Asen. No es que Xiezi pensara demasiado, pero según las ideas de su padre y su abuelo, debían de haber estado pensando en la futura esposa de Asen desde que nació. Wei Limo la ignoró y pidió a los sirvientes del palacio que lo ayudaran a lavarse las manos. Después, se sentó en la silla de Palisandro junto a la mesa del comedor y se preparó para cenar. De este chico se considera de primera categoría en el mundo actual, pero a ojos de Bai Lian, no sorprende. Sin embargo, el hecho de que la Ozi reencarnara en el cuerpo de Yu Xuan demuestra que este chico debe poseer cualidades extraordinarias. En realidad no. Ella negó con la cabeza, sintiendo que estaba bromeando, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Lo que resulta aún más confuso es que el emperador envió a alguien a la familia Xiao a buscar ciruelas agrias al día siguiente. Su atroz decisión fue, sin duda, un intento de complacer a Shi Rongwa. Capítulo 115. Un rayo de esperanza y tu razonamiento no es ni de lejos convincente. ¿Acaso el ejército carece de este gran soldado? Aunque sea un soldado de élite, ¿qué puede hacer una sola persona? Pero aquí es diferente. La gente puede hacer mayores contribuciones a nivel local, lo que también beneficia más su desarrollo personal. En resumen, olvídense del traslado del camarada San Ziwei. No estoy de acuerdo. Tras decir eso, el director Wan colgó el teléfono. Al otro lado de la isla, el sonido de la radio. No había nada vergonzoso en este asunto, por lo que Wu Yun simplemente explicó toda la historia. Aunque fueron menos de unas horas, a todos les pareció un año. Pero eres realmente bueno. Sabes cómo planificar y planear las cosas. Para ser honesto, cada vez que te escuchábamos luchar en el vientre de tu madre, sabíamos que eras un niño muy bueno. Yanui habló, y por alguna razón parecía muy triste al mencionar a Jia Yuan. ¿Hay que curar a los muertos? ¿Este discípulo del ancestro de la medicina sigue vivo? Una voz casi hablando consigo misma murmuró brevemente en el aire, temblando ligeramente, y luego desapareció. Nadie apareció de principio a fin. Tan y los demás también llegaron. Los discípulos del taller de espadas Bolingxi estaban temporalmente bajo la supervisión de Lin Waner y se mostraron mucho menos hostiles hacia Sully. La tos de Min Shiyue provenía de detrás de la cortina de la cama. Feng Yunxuan no pudo evitar sentirse feliz. Esta perra estaba tan enferma que ni siquiera podía levantarse. Sin embargo, a Anie no le importó. Tras pagarle a la otra parte 1,8 millones de piedras espirituales de alta calidad, recibió el pergamino que registraba el método secreto del sello del mar. Sin embargo, Anie no se apresuró a observar la práctica. En cambio, lo guardó y continuó observando la subasta. En opinión de Ekingzen, los hermanos Liu Don y Liu Chuan eran solo dos parásitos que dependían de la reputación de su familia para hacer lo que querían. Si no hubieran contado con el apoyo de la familia Liu, ya habrían muerto cientos de veces. Mu Lingtian ya le había hablado a Meng Jingwen sobre esta persona, pero era solo un rumor. Además, con el paso de los años, había cambiado mucho y parecía un poco discreto. No sería exagerado decir que era un desconocido. ¿De la reina madre? Imposible. No importa, iré luego. Sería mejor que esa zorra de Nin Shiyue muriera de enfermedad. Si no, tendrá que pasarse todo el tiempo lidiando con ella, y está muy cansada. A partir de ese momento, yo tomaba todo lo que ella tenía y le quitaba lo que le gustaba. En cuanto a cuándo ajustar cuentas, tendré que esperar hasta que me traten primero, y luego ajustaré cuentas.
Tras salir del centro de detención ese día y regresar al hospital, Tan Shin les contó su vida a Wu Xingyun y a los demás. Al día siguiente, tomó un autobús hasta aquí, donde vivía su madre antes de casarse con un miembro de la familia Tam. La luz del sol se refracta en la piscina, que es cristalina y brillante, presentando una hermosa escena donde el agua y el cielo se fusionan en uno. Ella había sido criada en un ambiente mimado y, aparte de trabajar como empleada en la casa de Lu Qinggao, nunca había tocado el agua de su hogar. Lin Yue recordó que el desempeño de Wu en la prueba en ese momento fue bastante satisfactorio y que obviamente también había practicado la técnica del deslizamiento de jade. No es fácil encontrar, hoy en día, la gente está ociosa en casa y muchos buscan trabajo. Ya que estás construyendo una casa, iré a ayudarte primero. Tu tío Tiesen también es una buena mano de obra, dijo Qiao con indiferencia. Son del mismo pueblo y ella ha visto crecer a sus hijos, así que es su deber ayudar. Al ver que Feng Lingxi parecía decidido a no perdonarlo, Bei Chen Yao no insistió más. Simplemente bajó la cabeza y desayunó deprimido. No me atrevo a imaginar cómo una madre tan fuerte, una madre tan grande, pudo soportar todo ese dolor. Esperen, regresen, deben garantizar la seguridad del líder del pelotón. Si algo le sucede, los mataré a todos. Oles no se atrevió a preocuparse por nada más. Rápidamente metió a Li Youqian y a los demás de vuelta al auto. Capítulo 116 Investigador especial San Ziwei. Voy a la montaña sagrada del este. Tan Shin siempre sintió que algo andaba mal con Guo Jiaqian, por lo que quiso seguirlo para ver qué iba a hacer. Shen Jianan simplemente dijo, señorita espero que esté bien. Yo estoy bien. Sin embargo, debido a la urgencia del asunto, la presencia de Fan Zixi y el incidente anterior que ya había complicado las cosas para todos, no entró en detalles esta vez. Haz que todos los personajes principales de Journey West sean malvados, luego utiliza gráficos generados por computadora extremadamente geniales para producirlos y dejar que digan una línea. Shenmue vio que Strawberry Smile era muy optimista sobre la expedición IM-8, y había estado buscando una oportunidad para advertirles sobre la tecnología negra de esos equipos europeos y estadounidenses. La expresión del inmortal Zutian permaneció inalterada. Ya había reconocido el origen de las extrañas tijeras. Eran las tijeras de la serpiente dragón, un arma celestial innata superior que se había desvanecido fugazmente durante la era mitológica. Las tijeras de la serpiente dragón eran increíblemente afiladas, capaces de quebrantar todas las leyes del cielo. Incluso su supremo poder divino, el dedo misterioso de polvo rojo, fue fácilmente cortado. En lugar de eso, es mejor sufrir un dolor breve que uno largo. Esperará hasta la ceremonia de matrimonio y verá si puede rescatar a Yang Chan. Hermano Zhou Lei, vámonos. Wang Xiao no tuvo objeciones a la decisión de Zhou Lei. Hermano menor Zhou, adelante. Yuan y Yin Zhenjun llegará en un momento, ustedes también pueden hacerlo, dijo Gu Fengyu después de realizar su magia taoísta. El jefe de la familia O estaba furioso. Agarró al explorador por el cuello y, furioso, le preguntó, ¿por qué te enteraste hasta ahora? ¿A qué te dedicas? El líder de la secta de los 5 elementos se elige cada 300 años. Mi padre ha sido el líder de la secta Utu durante 300 años, y es hora de elegir a otro líder. Esposo, ¿puedes ser el líder si quieres?, preguntó Wang Xiao. Sauro miró a Garp con preocupación. Pensó que, por muy talentoso que fuera Len Yu, ¿cómo podría luchar contra un pirata tan astuto? En ese momento, Jianie, que casi había perdido la ira, sintió de repente una fuerza misteriosa que se acercaba. Inconscientemente, se giró y la espada de hierro que sostenía voló, y flores de hielo en el cielo se dirigieron hacia el atacante. Si Muron Yu no hubiera querido ir a la guerra con Xin Tianze, no habría decidido quedarse en casa. Ya no podía enfrentarse a Nan Yuan. En el fondo, no encontraba palabras para acortar la distancia entre ellos. Al observar los muebles a su alrededor, se parecía un poco a la casa de Yi Junyuan. Shengu se frotó la cabeza y salió de la habitación con dudas. Debido al incidente de Linlan, Ji Junyan nunca encontró otra oportunidad de preguntarle a Shengu, por lo que después de regresar a casa solo pudo preocuparse. Incluso hubo una ocasión en que Shenhua huyó mientras compraba comida. Lo buscaron durante mucho tiempo antes de encontrarlo en las afueras. Shengu estaba bastante preocupado por esto. Por suerte, Shenhua aún no había empezado la escuela, así que podían cuidar de él. Sin embargo, ¿qué sucedería con la abuela Shen después de que él empezara la escuela? Seguía siendo un problema urgente que Shengu necesitaba resolver. Antes de esto, se aplica el mismo principio de dar una fruta del diablo nueva a otros si no puedes usarla tú mismo. Ruan Banxia se negó a declararse culpable ante el tribunal. Fue Fujie quien la trajo aquí y testificó en su contra, por lo que también tuvo algo que ver con su encarcelamiento. Xin Ruotian es el verdadero nombre del príncipe Shun. Tras ser escoltado hasta el salón, Xin Ruotian aún mostraba su anterior desprecio. Al ver que no estaba dispuesto a arrodillarse, los guardias lo patearon directamente. Arrodíllate. Xin Ruotian se vio obligado a arrodillarse. Aunque la otra parte es un dragón celestial de nivel plata, al mismo nivel que Shanks, debido a que Len Yu, el joven maestro de los dragones celestiales, está entre el trío de Shanks, aunque son de la misma familia de nivel plata, no se atreven a causar problemas a Shanks. Por ejemplo, el que tenemos frente a nosotros murió accidentalmente. Aunque el colgante de Jade siga ahí, sus parientes directos de la siguiente generación están aquí, y la fusión no puede continuar porque el colgante de Jade carece de la energía de la sangre y el alma de esta potencia del alma naciente y no puede continuar a la perfección. En ese momento, un aura muy poderosa surgió repentinamente de la sala de retiro tras la puerta de Tianjiao.
Era tan poderosa que incluso reveló un destello de luz. Esta ola de ritmo perduró mucho tiempo. Algunos eran sinceros, otros falsos, algunos serios y otros simplemente se mantenían en el agua. Al final, el ambiente en la corte pasó de la crítica mutua al autoexamen, y fue muy armonioso. En cuanto Lu Junio habló, la anciana y el rey venenoso fruncieron el ceño. De hecho, ambos eran cultivadores de magia y compartían la misma idea. Ambos querían obtener más tesoros durante este tiempo caótico. La ropa de Liu Celie crujió y su camisa se rasgó, dejando al descubierto su musculoso cuerpo. Su figura también se ensanchó un poco. Jin Weiler se burló. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, que la confianza de la otra parte no sea particularmente fuerte, de lo contrario no habría lanzado un ataque furtivo contra sí mismo. Un partido medio suele acabar entre 30 y 40 minutos. Tras la explosión del látigo del dios del trueno, toda la plaza se llenó de humo. Nadie podía ver lo que sucedía, y solo se oía la risa resonante de la montaña del espíritu de sangre. Siempre pensé que la combustión humana espontánea era solo una leyenda. Dijo Mu Hong sorprendido junto a Aozi. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso el culto del dios lindo no tiene a Lily, Nolan y Luli? El aburrido viaje en avión también le dio a Luo Yi mucho tiempo para discutir con Mina. En ese momento, en una curva cerca de la montaña a 5 o 6 kilómetros más adelante, el autobús de la escuela secundaria número 2 de Jianan, que había estado circulando al lado del autobús de la escuela secundaria número 1 de Jianan, acaba de llegar a este lugar. Los discípulos de la familia Lu observaron a Wulfan. El espíritu y la energía que Wulfan mostraba ahora superaban por completo su apariencia ordinaria. Tras cientos de años de práctica, Wulfan ahora lucía extraordinario. De todos quedó conmovido por la figura de la pitón de escamas blancas luchando contra el viento oscuro y las olas. Nandaye es muy hermosa. Sus singulares recursos playeros la han convertido en un famoso destino turístico. Está separada de Beidaye solo por un puente y, en realidad, es prácticamente el mismo lugar. Ruanin bostezó como de costumbre. Al ver que Sanfei no tenía intención de pelear, Ruanin mostró una expresión de desconcierto. Al ver a Ma Chang-kun empujando la caja de cartón, todos reconocieron la caja de munición de ametralladora, que era bastante común. Pero como Ma Chang-kun se la entregó a Zhuo Zhen con tanta solemnidad y dijo que los resultados se revelarían después de la batalla, la curiosidad de todos se despertó de inmediato. Sanfei no pudo evitar reírse al pensarlo y suspirar de tanta suerte. No esperaba haber encontrado la solución por casualidad. ¿Pero a quién deberían enviar después? Incluso el dador de Dios de nivel 65 estaba muerto, así que enviar hombres fuertes comunes por debajo del nivel 70 no tenía sentido. Y aquellos por encima del nivel 70 no podían cruzar la frontera fácilmente. Durante un tiempo, la iglesia del dios de los celos también se vio en un dilema. Capítulo 117. Resbaladizo de investigación era un puesto disponible solo para los expertos en reliquias culturales de más alto nivel, y el decano Lu había invertido mucho dinero en él. Vagamente que ese tipo de puesto de experto correspondía aproximadamente al nivel de profesional superior, que era el nivel profesional y técnico del 1 al 4. Actualmente solo tiene nivel 20. Cuando regrese al trabajo, probablemente ascenderá al nivel 19, subjefe de sección. Su salario base mensual es de 80 yuanes, el salario real en áreas de categoría 6 es de 94,4 yuanes. ¿Qué es este concepto? El dragón oscuro cerró los ojos instintivamente para evitar el ataque. Para cuando terminó, Ryo y el asesino de los 5 elementos habían desaparecido. Pero el problema ahora era que su tercer hijo seguía en sus manos. Después de todo, ni siquiera un tigre se comería a sus propios cachorros. Pen sentía que no era necesario sacrificar la vida de su hijo por alguien que no podía amenazarlo. Mientras pudiera refinar por completo la campana maestra emperador en el futuro, podría destruirla en cualquier momento. Alan levantó la cabeza de repente, con una mirada fría en sus ojos. Cabrón. ¿Crees que puedes criticar a su majestad? Ya no quieres vivir. Lo dijo en voz muy baja, como si temiera que otros lo oyeran. Magistrado del condado Zhao, bienvenido a guiar nuestro trabajo. Lina estaba tan encantadora como siempre, y sus dos grandes y encantadores ojos miraron a Zhao Zengce con ojos llorosos. En el cielo, nubes oscuras se arremolinaban y se retorcían violentamente, como si algo se estuviera gestando en su interior. 3 minutos después, las nubes se abrieron repentinamente y un enorme rayo púrpura, tan grueso como la cintura de un adulto, descendió del cielo con un fuerte estallido, impactando con precisión en el escudo de luz de la matriz de infusión de memoria de reencarnación. Xian debatieron la reforma de esta institución pública durante 3 días completos, y la sala de reuniones se llenó de humo y caos. Pero el juramento de sangre es una condición que exige sacrificarse primero, independientemente de si se cumple o no. No se trata de una condición común, sino de la vida más preciada. Xiao Xiaobai, quien también había alcanzado cierto nivel en artes marciales, comprendió de inmediato lo sucedido al ver la habilidad única de 15 de lanzar trueno primaveral. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Aunque su mente era tan dura como una roca, ya no podía mantener la calma en ese momento. Al abrir los ojos, vi el mosquitero blanco como la nieve recién instalado. No había otra opción, ya que no podía encender el aire acondicionado, así que tuve que abrir la ventana para dormir. En la costa de la ciudad de Qin, si no colgaba un mosquitero, nadie soportaría el acoso de los zumbadores de los bombarderos de pico puntiagudo. Aunque las rocas de las montañas Tianshan eran extremadamente fuertes, no pudieron resistir el impacto de su fuerza y velocidad. Aunque no se rompieron, sus pies descalzos dejaron profundas huellas en ellas. Los aldeanos no se mudaron debido a la epidemia.
Al ver a alguien de visita, el hospitalario anfitrión salió inmediatamente de la casa de bambú para darles la bienvenida. Cuando Shi Zichen regresó a casa, solo vio a los sirvientes asustados, pero ella no estaba por ningún lado. No se debe perdonar a Du Yuesen, miembro de la Banda Verde. San Chuanyi ordenó de inmediato al ejército de Shanghái arrestar a todos los miembros de la Banda Verde en Shanghái y someterlos a juicio. Si encontraban resistencia, serían asesinados sin piedad. Du Yuesen fue acusado de conspiración para asesinar a un destacado funcionario del partido y del gobierno. Se rumorea que en la antigüedad, tras alcanzar el reino de los inmortales y los dioses mediante ardua práctica, los mortales experimentaban la primera catástrofe, la tribulación del trueno inmortal. Sin embargo, tras esta, se planteaba una disyuntiva, la elección entre el camino inmortal y el divino. ¿Se irá Ruchu esta vez? Zuozan parecía mucho más relajado después de deshacerse del matrimonio, y parecía natural al hablar de Ruchu, ya no tan silencioso como antes. Tienes la Wei Yuandan, pero si me la das, no te quedará nada, ¿verdad? Wei Yongfei, por supuesto, había oído hablar del gran nombre de Wei Yuandan. Miró la botella de porcelana blanca en la mano de Qin Mengling, pero no la tomó. En cambio, dijo sorprendida. Sí, ve a buscarlo. Aunque Qin Susu no le respondió, al ver su expresión, Ou Shaoxun ya sabía algo. Capítulo 118 Burlas. El decano Wu explicó la situación uno por uno, luego bebió su té y esperó en silencio a que el secretario Lan reflexionara. Era su costumbre. Después de un rato, el secretario Lan habló. No sé cuáles sean las preocupaciones de la otra parte, pero simplemente estamos usando sus habilidades. Mientras no sean un enemigo, no hay problema. ¿Estás seguro que es él quien estás buscando? Básicamente se puede confirmar. Lo sabremos cuando probemos algunas piezas más con resultados. Ese día, oficiales y soldados del campamento de la guarnición de la ciudad imperial del Gran Qi irrumpieron en la residencia de Peng Yu, el eunuco jefe del palacio interior, y la destrozaron por completo, pero no encontraron nada rebelde. Sin embargo, esa noche, el eunuco Peng Yu se ahorcó en su habitación y murió de una muerte miserable. Puf. Long Xin escupió otra bocanada de sangre. La luz verde tembló un momento, pero por suerte seguía parpadeando. De lo contrario, ¿quién le habría contado al príncipe mayor en privado sobre el vergonzoso pasado del señor de la montaña sagrada Kunwu? Que vivían al norte de la desembocadura del río, que pertenecían a la familia lingüística arawaka, decidieron migrar hacia el norte y se convirtieron en el principal grupo de los pueblos indígenas de Guyana, Venezuela y el Caribe. Deshu y Xiaoyun despertaron a Shu y Roubin de sus recuerdos del pasado. Observó atentamente la orilla del río Gusui. Efectivamente, vio varios equipos de tropas Chu avanzando desde la orilla este del río Gusui por el puente flotante hacia la orilla oeste. Imposible. Gritó Shiton sin rodeos. Aunque la puerta fronteriza le resultaba muy tentadora, la región oriental era su raíz. En ese momento, los jinetes del dragón de hielo en el cañón guardaron silencio, con una profunda tristeza en sus rostros. En ese momento, no pudieron evitar preguntarse, ¿de verdad será una derrota? Acelera. A por todas. Gritó Qin Feng. El tanque arrancó de nuevo, expulsando una nube de humo negro y avanzando con estruendo. Yu Liuming, sabiamente, decidió unir fuerzas con Ning Qin y luego retirarse lentamente hacia la ciudad de Wuwei. Dado que el enemigo contaba con cobertura de caballería, Yao Xiyuan no los persiguió esta vez. En cambio, desplegó sus tropas en la retaguardia y observó los movimientos de Yu Liuming, Xiao Lie y los demás desde lejos. Para disparar el cañón, pero el sonido de los cañones se oía débilmente a más de 10 millas de distancia. Considerando la velocidad de propagación del sonido, esto significa que la velocidad de disparo del cañón de Wang Shuang era incluso más eficiente que la de Zhao Xian. Entre el país y ella, probablemente la elegiría a ella. Siki admiraba tanto al hombre de negro del video promocional del software de armas a dos manos para programadores que, aunque podía alcanzar el estado de percepción y predicción completo, no podía imitar por completo sus movimientos de ataque. Imagínense lo poderoso que era. Este comportamiento es muy dominante y protector. Significa que si Meng Changkun no tiene la capacidad de proteger a Meng Xian y Meng Wei, incluso siendo su padre, incluso si pudiera dominar una región, no estaría calificado para separarlos de la familia Siki. Bai Mei se quedó atónita al principio, luego una mirada extraña apareció en la esquina de su boca e inmediatamente se arrodilló respetuosamente y dijo, Meier seguirá las órdenes del líder de la secta. Aunque Zheng Ao sintió que las palabras de Ning Xue eran un poco exageradas, seguía desconcertado. ¿Cómo podría persuadirla? Cuanto más lo pensaba, más sentía que era imposible. Al igual que Bian Bian no quería que Zhang Yi supiera demasiado sobre estas noticias oscuras y se preocupara por ella misma. La misteriosa aparición del dios del trueno volador nuevamente, y apareció en dirección a la destruida carretera Shura, donde la visión de Pai no fue compartida. Mientras Ruo Bailey hablaba, rompió a llorar conmovida por la escena. Molisa no se atrevió a abrazarla y solo pudo observar sus lágrimas en silencio. Liana Mo se puso nerviosa e intentó desesperadamente encontrar la manera de negarse. Finalmente, pensó en regresar a su cuerpo original. Así, todos estarían felices y Liana podría darse un baño con Jasmine. Capítulo 119 Collar falso. Oh, yo también tomaré uno. Mientras decía eso, puso la tetera sobre la mesa de piedra, sirvió una taza de té para ella y para San Ziwei, y luego bebieron el uno del otro. Entonces, cuando Tong Jiajia salió con la pequeña cesta de bambú con agujas e hilo, esta fue la escena que vio. Las dos personas, una grande y otra pequeña, estaban sentadas una frente a la otra en el banco de piedra del patio como dos ancianos, bebiendo té y hablando.
Ton Jiajia se rió, se acercó y se sentó en otro taburete. De repente, Tian Chen dejó escapar un grito de sorpresa, con los ojos parpadeando, y entonces, con un destello de luz, intentó descender al denso bosque para saludar a su oponente. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la persona que se encontraba abajo pareció estar alerta y ya había emprendido el vuelo. En ese momento, el cielo sobre el árbol gigante se estremeció repentinamente, emitiendo un zumbido tremendo que lastimaba los oídos. Entonces, una enorme foca negra apareció de la nada. Medía más de 20 metros, estaba rodeada de luz negra y exudaba un poder aterrador. Qin Wan abrió la caja de madera, la juntó en una sola pieza y con un movimiento de sus dedos, tomó el jade negro de imitación Rui en su mano. La espada demonio del espíritu negro y la espada de sangre dorada negra son, en realidad, la misma espada. Originalmente no se llamaba así. Se llamaba espada espiritual dorada negra, un arma muy común forjada por un herrero de nivel 5. Además, este forastero es enemigo de todos. Es un problema común que todos mantengan la riqueza dentro de la familia. De lo contrario, en la antigüedad habría sido imposible algo tan ridículo como el matrimonio entre primos. Desafortunadamente, el equipamiento de Mu Feng era demasiado sorprendente y una pizca de sorpresa cruzó por los ojos de Wang Mo, lo que Mu Feng notó. Leng Wei sonrió y dijo, ¿cómo sabes que lo he visto? No me he dado cuenta de lo útiles que son Sima y los demás para mí. Luego me contó lo que había sucedido ayer. Si Qin Wan se hubiera ido sola, no habría problema. Si realmente corría peligro, ¿a dónde se había metido Tan Shaolin? ¿Tenían algo que ver con el caos en la biblioteca del Sutra? Por otro lado, si Qin Wan se hubiera ido sola, ¿por qué había disparado una bengala para atraerlos? Yang no necesita niñera para cocinar, ya que lo hace todo él solo. Las dos niñeras que trabajan en casa de Yang no se comportan como tales, solo están ahí para ayudar con la limpieza. Luo Chen rió entre dientes, sacó el contrato y se lo puso a Zhang Shuyan. Siempre que se habían visto, Zhang Shuyan siempre lucía tranquilo y sereno. No esperaba que fuera tan lindo. Jaja, entonces puedes intentarlo. Escuché que Alpa espera con ansias una pelea a vida o muerte entre tú y yo. La sucubo rió dulcemente. Liu Ze estaba fortaleciendo su confianza, pero cada vez más fanáticos que habían regresado de probar el veneno dejaban comentarios frenéticamente, sacudiendo la creencia de Liu Ze. Este edificio es antiguo, y en el centro hay 3 estatuas particularmente enormes de cuerpos humanos con cabezas de pájaro, de 2 o 3 personas de altura. Tienen un aspecto feroz y extraño, especialmente la estatua central del roc de 3 ojos, cubierta de calaveras por todo el cuerpo, lo que infunde una opresiva sensación de culpa fuera del marco. En términos generales, entre ellos, los que he visto incluyen bagres amarillos, lochas, cabezas de serpiente negras, pelugas, etc. Incluso el bagre de lanzou y el pez plateado que solo se encuentran en los tramos superiores del río amarillo, así como la carpa plateada que rara vez se ve ahora. Li Shusan en realidad tiene existencias. Después de que Mo Yu salió del palacio, le hice una señal al Dr. Shen con los ojos de que había alguien afuera y le pedí que hablara en voz baja. Saber finalmente llegó a la puerta del templo Ryudo cuando el sol estaba a punto de desaparecer. Había estado recorriendo la ciudad de Fuyuki en bicicleta desde la noche anterior buscando el rastro de Asakurai, pero al regresar con las manos vacías, era evidente que no había encontrado nada. Si hubiera sido serio desde el principio, ni siquiera la incursión habría tenido éxito y no habrían podido entrar en la ciudad. Todo indicaba que no quería ganar. Hermanos, comiencen a repasar el escudo guardián y no dejen de repartir regalos. En ese momento, la borrachera de Luo Mengxuan había desaparecido por completo. Capítulo 120 Píldoras de nutrición. Después de escuchar lo que dijo, Ton Jiajia pensó que tenía sentido y dejó de insistir. Al día siguiente era lunes. Los 3 se levantaron temprano. Ton Jiajia fue a preparar el desayuno, mientras San Ziwei y San Ailai recogían dátiles juntos. Trabajó muy rápido y recogió más de 50 kilogramos en menos de media hora. Luego metió los dátiles en 2 cestas. Una era una pequeña mochila con 20 kilos de dátiles. San Ailai la llevaba a la escuela. Otra gran cesta contenía más de 30. Zhao Shiyu sintió mucha pena por Bai Shou al verlo. Había sufrido mucho esta vez. Tenía el pelaje quemado y rizado, y tenía que cerrar los ojos para comer. Zhao Shiyu sintió pena por él y le dio otro trozo de pescado. Wen Qi instintivamente sintió que había algo bueno en el paquete negro, por lo que fue y trajo el paquete de regreso sin las instrucciones de Wang Lin. Debería estar fuera, ¿no? ¿Por qué no podemos irnos de aquí? Li Ran pensó un momento y preguntó con expresión de desconcierto. Al ver que todos los candidatos miraban la lápida con pánico, Kou Shu fue tan audaz que pisó directamente la lápida. Cuando la maestra entró al aula para mantener el orden, la miró con esperanza, esperando que le hiciera justicia. Sin embargo, no tenía ni idea de que la maestra lo miró con disgusto, lo ignoró y lo hizo quedarse atrás por perturbar el orden de la clase. Al amanecer, Lin Gongyan, quien se alojaba temporalmente en el templo Onglo de Beiming, practicaba Wu en el patio temprano por la mañana. Parecía que solo causando problemas podría desahogar el odio que albergaba en su corazón. Ante el recordatorio del camarero, que en realidad no era un recordatorio, los dos se despertaron como de un sueño, volvieron inmediatamente a sus posiciones originales, sacaron rápidamente sus teléfonos móviles y sintonizaron el canal de transmisión en vivo, por temor a que si eran un poco lentos, serían juzgados por violar las reglas y serían eliminados. An Bingbing miró a Luyan con enojo. ¿Por qué Luyan tenía que provocarla? Ella no quería hablar de este asunto, pero Luyan insistió en que lo hiciera. ¿Qué sentido tenía hablar tanto? El alma de Pitón también regresó a los brazos de Zhao Shiyu con satisfacción.
Desde que recuperó la consciencia, ambos se sintieron plenos, lo cual no les agradó. Su codicia convirtió al alma de Pitón en la clave para convertirse en una bestia feroz. Incluso sin cuerpo físico, un alma puede cultivarse hasta convertirse en un alma feroz. En tan poco tiempo, esta era la segunda vez que Lanne se disculpaba con ella. Boyane observó su figura que se alejaba, bajó la cabeza y suspiró. Kaian Liu no le molestaron las pocas palabras de réplica. En cambio, sonrió, haciendo que su hermoso rostro llamara aún más la atención. Wang Yitian parecía estar loco, abalanzándose sobre los zombis demonizados y usando con decisión cualquier habilidad en cuanto se agotaba el tiempo de recuperación. Ya no dependía solo de esquivar y ataques comunes para combatir a los zombis, sino que luchaba de frente. Lleno de dudas, caminó lentamente hacia la villa. A cada paso, sentía que algo andaba mal. La luz de la luna era tenue, pero estaba cargada de una inagotable intención asesina. Chen se acercó a la villa con cautela. Finalmente, por seguridad, tuvo que usar sus poderes sobrenaturales para escanear toda la villa. Habría estado bien si no hubiera mirado, pero verlo lo sobresaltó. Chucino tomó la taza de té. Sus mejillas, excepcionalmente hermosas para ser extranjero, tenían líneas definidas, y sus finos dedos se pellizcaban y frotaban suavemente su nariz recta. Ella no se entregaría a él solo por sus palabras. No amaba a Bai Minao hasta ese punto. Ahora que los problemas en nuestro equipo se han resuelto, debemos considerar qué hacer a continuación, interrumpió Zheng Wen en el momento oportuno. En ese momento, la gran luna colgaba en el cielo como un disco plateado, proyectando su fría luz sobre la tierra. El único sonido en los prados y bosques era el canto de los insectos. La mirada en sus ojos cambió, y al observar a Liu Yun, quien lo observaba con horror, Chen exudaba un aura gélida. Su mirada severa hizo que Liu Yun se sintiera como si hubiera caído en una gélida cueva. Hacía un frío glacial. Capítulo 121. Axlorella después de todo, es solo así de pequeño. Si no tiene nada en el estómago, aún así tendrá hambre cuando llegue el momento. Pero puede complementar la nutrición. Si la hinchazón se debe a desnutrición o hambre, comer algunas debería ser beneficioso. Sana Ilai, recuerda, esto es medicina, un remedio popular. Es para curar enfermedades, no para el consumo. Pregunte quien pregunte, no sabes nada. Solo diles que vengan a mí. Hermano, ya recuerdo, esto es medicina, no comida. Por humanitarismo hacia Japón, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China contactó a Japón y le envió información sobre los disturbios de las venas de dragón en la historia china. También recordó a la gente que no debían enfadar fácilmente a las venas de dragón si no tenían la habilidad correspondiente, ni atacar a las venas de dragón ya transformadas. Me pregunto si la habilidad especial de Lily Tian puede considerarse un área desconocida. Pensando en ello, Su Junio pensó en Lily Tian, el tipo que lo hizo enojar y divertir. Hijo de Shaza Ixin, antiguo compañero de clase de Wang Yunsan. Hace tiempo, Shaza Ixin fue ridiculizado por sus compañeros de la fábrica de algodón N2 por su negocio de castrar cerdos y perros. Fue Wang Yunsan quien lo defendió, pero ofendió a otro compañero. Ese día, los copos de nieve eran de un blanco puro y ondeaban por todo el cielo. El invierno, que debería haber sido tan frío como el hielo, parecía tener otros colores, muy misteriosos y complejos. Al ver esto, Guo se levantó levemente la cabeza y miró la figura que se alejaba, e inmediatamente se puso nervioso y se preparó para seguirlo. En el centro de comando, pudieron obtener muy poca información de la conversación en la prisión. Guo Din miró fijamente la oscuridad fuera de la ventana, esperando ver salir el sol, pero ¿qué importaría incluso si lo viera? Se acabó, rómpelo por mí. Rueda espiritual. Gritó Su Junio, sin saber si la rueda espiritual era realmente espiritual. Emitía ráfagas de sonidos y una luz blanca aún más intensa y deslumbrante. Finalmente regresó Meng Lindong. ¿Encontró la manera de controlar su enfermedad? No había amor entre ellos, pero él siempre sintió un alma gemela hacia ella. ¿Alguna vez has jugado a Three Kingdoms Kid? Este juego se llama Three Kingdoms Kid, ¿verdad? Preguntó Lixia con cautela. Los dos hermanos, uno sosteniendo a Changbao y el otro a Changsun, se comunicaban con gran pasión. Quienes no lo supieran pensarían que estos dos nombres eran impresionantes y únicos. Por otro lado, Zhao Pingan anunció descaradamente a la gente que la rodeaba que ella y el general Lu saldrían de la ciudad para ver las estrellas y la luna esa noche, y harían un viaje de primavera, verano o algo así, y regresarían mañana por la mañana. Al principio solo sentía cercanía con el salón natural y creía que solo sus discípulos eran accesibles. De repente sintió que la secta Taichu también tenía calidez, pero esta se escondía en lo más profundo. Y personas como el director Wang Longzenren convertían su calidez hacia cada discípulo en cuidado y protección para la secta. Me quedé casi atónito en ese momento. Continental asumió toda la responsabilidad. Gu Qingchen negó con la cabeza, luego hizo una leve reverencia hacia Tan Shi a modo de saludo y luego salió apresuradamente. Si una mujer así enfureciera a mi madre hasta la muerte, Zutiezu se sentiría avergonzado de ir a la tumba, y sería extraño que su padre no lo devolviera a la vida a golpes. Zhang Liao y Zhang He recibieron la orden y abandonaron inmediatamente el salón, reunieron a las tropas en el campamento militar, agitaron las manos y marcharon hacia Wanchen. Saner Laifi se tocó la nariz, pero aún así insistió en quedarse con Tian Yan, como si pudiera encontrar su lugar en la familia Tian en Tian Yan. Entonces deberías ir a buscar al líder de la secta Zhu, quien acaba de tomar el trono, en lugar de un anciano como yo. Xiao apartó el vino titán hecho por Li Ke, a pesar de que el vino podía hacerle sentir que su fatiga se aliviaba. La universidad, naturalmente, estaba al tanto de esta situación, pero no le prestó atención porque no era necesario. La segunda persona salió corriendo de la tienda.
Los demás no sabían qué pasaba, pero al verlo correr, lo siguieron fuera de la tienda. Lo vieron guiando a unos cuantos para rodear una tienda cercana y dirigirse hacia donde acababan de salir una docena de soldados de los turbantes amarillos. Luego caminó hacia la puerta del campamento con los demás con aire arrogante. Capítulo 122. No hay cupones de tela de marzo a agosto. Después de ver estos informes y pensar en el mal olor que estaba a punto de llenar toda la ciudad, decidió darle a su familia una dosis de prevención. Nanan, Jiajia, vengan y lean este informe. Los dos se acercaron, lo vieron señalando la noticia en el periódico y comenzando a explicársela. Es previsible que esto se promueva en toda la ciudad. Para entonces, habrá lugares por toda la ciudad donde se cultive clorella. Y el medio de cultivo de clorella tiene un olor muy desagradable. Mira, la publicación de Weibo más compartida desapareció. Muchos fans fueron directamente al Weibo de Jin Chen para preguntar al respecto. Ahora la opinión pública se inclina a si Jin Chen la está exagerando. Xue Linlin señaló la pantalla de la tableta y conversó con Xian Shinton. Tras hablar, ignoró la respuesta de los demás. Pasó velozmente con una ráfaga de viento y salió, dejando atónitos a los hombres en el suelo. Kui Mulan se dirigió rápidamente a la puerta de Wang Shi, solo para ver hojas que caían lentamente y una suave brisa, como si nada hubiera pasado. Miró a todas partes, pero no encontró rastro de él. Inquieto, permaneció en el patio hasta el amanecer. El edificio de apartamentos en el que se encontraban tenía 6 pisos, e incluyendo el último, unos 7. Con la fuerza de un cultivador como Liu Lin, no debería haber caído muerto. El maestro innato es extraordinario en las 4 sectas principales, superando a muchos discípulos de las sectas. Mientras hablaba, el anciano levantó la mano y miró las hierbas medicinales que tenía en la otra. Al ver que aún estaban allí, se relajó de inmediato. Lizzie suspiró con impotencia. Nunca imaginaron que algo así sucedería. Los dejó profundamente sorprendidos. Si realmente actuaban en ese momento, temían que no muchos pudieran igualarlos. Así, 2 días después, la Boston American Renaissance Company trajo a 2 tíos orientales de cabello oscuro y piel amarilla. Recibidos con entusiasmo por la presidenta de la compañía, Olivia, se unieron a la American Renaissance Company y asumieron directamente el cargo de director financiero y supervisor financiero adjunto. Agitando el agua de la bolsa, Chen Yuchen habló. Para empezar, no contenía mucha agua, así que decir que la estaba bebiendo era como tomar un par de sorbos. Bailin extendió la mano para tomarla y también bebió unos sorbos para calmar su sed. El arquero se puso nervioso al ver esto. Ni siquiera podía atravesar el escudo mágico a tan corta distancia. Si se supiera la noticia, se convertiría en el hazmerreír. Tomó 3 flechas y las disparó a Herbert una tras otra. De repente, la criatura demoníaca levantó su mano, y su palma oscura e ilimitada cubrió el centro del vacío y presionó hacia abajo con su gran mano. Al regresar al dormitorio, se desnudó y se quedó dormido. Esto es lo bueno de ser soldado. Uno puede dormirse en cuanto toca la almohada y despertarse en cualquier momento, lleno de energía. Qiandai pidió un taxi. Al rato, llegó un gran coche de negocios. Qiandai invitó a Chayua y a Daganzi a subir. Todos acaban de ver que todo el lugar está lleno del señor Ao y Dagan, quienes están borrachos y sus palabras están llenas de alcohol. Ahora Chayua también tenía una herramienta de hierro en la mano, y ya no le temía a la muleta de hierro. Usó la llave inglesa grande de su mano izquierda para bloquearla y golpeó la cara de Xiao Damin con la palanca de su mano derecha. De repente, el destino se convirtió en un largo río con puntos de luz, y cada punto de luz representaba el destino de un ser vivo. También le recordó a sí mismo, el misterioso jefe, que parecía estar siguiendo su antiguo camino. El arte de espada más poderoso es un arte de espada extremadamente poderoso que el maestro de la espada comprendió en el momento de la muerte y está calificado para competir por el título del arte de espada más poderoso. Sin esperar a que Mo Xiaosheng diera alguna instrucción, los soldados automáticamente cargaron 50 kilogramos de peso y comenzaron a aceptar el castigo de cruzar el país con carga de 5 kilómetros. Al ver que cada vez más aldeanos se congregaban para presenciar la conmoción, los 2 policías decidieron no quedarse más tiempo. Llamaron a Qian Gumin y a los demás y subieron rápidamente al coche. Capítulo 123. Racionalización de la población 4. Prendas de punto compradas con cupones de tela. Toallas de baño, fundas de almohada, calcetines, camisetas y pantalones sanitarios, camisetas y pantalones de algodón, camisetas de tirantes y camisetas interiores, camisetas y pantalones de hilo, camisetas de hilo, mantas de rizo, pijamas, sábanas de colchón, etc. 5. Productos de tela adquiridos con cupones de tela. Fundas de almohadas, núcleos de almohadas, manteles, pañuelos de tela, calcetines de tela, fundas de calcetines de tela, parte superior de zapatos, plantillas, impermeables, etc. 6. Compras registradas con certificado de compra. Mantas de algodón, hilos de algodón, incluidos varios. A medida que el tiempo pasaba lentamente, sintió que la oscuridad antes del amanecer era particularmente sombría y profunda, como si los ojos de los fantasmas estuvieran mirando este mundo caótico. No fue hasta ahora que Guo Shan se dio cuenta de que el ejército de Changling probablemente tenía más de 6.000 o 7.000 soldados y caballos, pero 15.000 o 16.000. Después, Cabeza de León dijo que necesitaba trabajar con los duendes para estudiar cómo usar estas gemas mágicas para construir edificios. Desde su regreso a las llanuras centrales, abrigaba la ambición de unificar el mundo de las artes marciales para su propio beneficio. Sin embargo, por falta de oportunidades, nunca llegó a comprenderlo del todo. Las palabras de Hua Liushu fueron como una revelación para él.
La característica de la técnica del goteo del agua es que usa lo más suave para superar lo más duro, y usa lo más duro para transformar lo más suave, de modo que el verdadero ki en el cuerpo del practicante tiene las características suaves del agua que fluye. Pensando en esto, le dio una palmadita en el cuello a Feilong. Feilong corrió aún más rápido, como una ráfaga de viento, y estaba a punto de pasar bajo la puerta meridiana. Había absorbido previamente el gas venenoso de casi 1000 alquimistas. Hasta el momento, solo había refinado 3/4 partes. La otra cuarta parte aún permanecía en su cuerpo, pero estaba sellada por la energía espiritual inmortal, por lo que Xiaolin no corría ningún peligro. Parece que si compito con Menkington en la arena del tigre, no podré admitir la derrota fácilmente. Inconscientemente, solo para ver un bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De no ser por Gres a su lado, habría creído haber regresado al bosque de las sombras. Corto y Negro simplemente sonrió cuando escuchó lo que dije y no dijo si era verdad o no, pero por su aspecto, sin duda era Wen Ziu. Fan Chunlian miró a Ningguer con calma. En ese momento, Ningguer parecía haber hecho todo lo posible y comenzó a explicar con lentitud y calma. Oye, ¿por qué estás tan ansioso? Lin Nan agarró el cuello del dios bestia, perdiendo por completo su expresión burlona. Sin embargo, el tirón de Li Man desaliñó aún más la ropa ya desordenada del dios bestia. No se preocupe, Su Alteza. Aunque tuvieran 10 veces más coraje, no se atreverían a entrar, dijo Zheng Chu con una sonrisa. Como la situación no se puede revertir, solo podemos luchar rápida y decisivamente antes de que la noticia llegue al templo de la vida. Siguiendo la dirección, An Rukchu fue directo allí. Era un hotel de 5 estrellas, similar al Rize Hotel, con un lujoso estilo europeo y americano. Se decía que lo gestionaba el mismo dueño. Entiendo. Hermano mayor, déjamelo a mí. Ron Xian suele ser descuidado, pero no es nada vago al hacer las cosas. Xiamon negó con la cabeza con firmeza. ¡Qué broma! ¡Qué bien se vive! Baba aún no ha vuelto, y yo ni siquiera he salido de casa para viajar. ¿Por qué debería morir? Hermosa Fen. Fen Liyue, eres demasiado barata. Mira tu apariencia. ¿Cómo puede ser digna de la palabra belleza? La princesa Duan rió entre dientes, cubriéndose los labios con las manos, sin ocultar su desprecio y burla hacia Liyue. El humo verde, la piedra se transformó en una cabeza humana. La cabeza de Xue Rengui estaba cubierta de sangre. Cuñada, tu segundo hijo ha vuelto. Al ver que Ian regresaba, la tía que estaba más cerca del interior gritó hacia la habitación interior para informar a los padres de Ian. Mayor, ¿estás bien? Shenian se agachó, miró al desaliñado Yaksa y preguntó con preocupación. Ifei mantuvo una mirada fría, sin expresión alguna. La cuchara y el tenedor en sus manos danzaban entre sus dedos, como si jugara con una navaja de mariposa. Capítulo 124. Lao Zhan llega a la puerta. San Ziwei le pidió que se sentara a tomar té y esperara un rato. Bajó al sótano y tomó una bolsa para llenarla con 20 kilos de arroz y 2 kilos de frijol mungo. Después de pensarlo un rato, puso otra lata de carne en la bolsa de arroz antes de subir. Aparte de él, a Nana ni Tonjiajia no les gusta comer arroz en casa. Ahora el caldo de arroz es mucho más caro que la harina blanca. En cuanto a los frijoles, solo les gustan la soja y los frijoles negros, y los 3 sacos de 150 kilogramos de frijoles mungo apenas fueron tocados. Lo cociné unas cuantas veces en verano. ¿Cómo pude haberlo molestado? Fue él quien me apartó y no me dejó parar. Al oír las bromas de Hong Shengjie, un rubor se apoderó de su rostro pálido como el jade. Su expresión tímida dificultaba que la gente apartara la mirada. Dijo con un tono coqueto. Zhou Xiao y Xu Mengli son personas comunes y corrientes. Incluso si ganan 180 kilogramos de fuerza, siguen siendo personas comunes y corrientes. Además, no pueden controlar esta fuerza repentina, por lo que su aumento en la efectividad en el combate es limitado. En ese momento, muchos jóvenes héroes se mostraron cautelosos y su estilo de lucha se volvió extremadamente cobarde. Incluso muchos jóvenes genios se quejaban. Y luego, la píldora de prueba que se extrajo sin duda agregó una capa de intensidad a esta competencia. Chen Xuexin sabía que Liang Lingfen debía regresar esta vez para resolver un asunto muy importante relacionado con su futuro desarrollo. Si no se resolvía a la perfección, se formaría una barrera demoníaca en su corazón, lo cual perjudicaría enormemente su cultivo. Por lo tanto, Liang Lingfen debía regresar. Vi que la luz y la sombra de la montaña se solidificaron rápidamente de virtuales a reales durante el proceso de caída, y la luz amarillenta se reunió y aplastó ferozmente con una apariencia pesada, vasta y que bloqueaba el cielo. En ese momento, Yunlong saludó sin dudarlo, se giró y voló hacia el verde bosque de bambú que tenía detrás. Al ver esto, el señor demonio Tiansa y los demás, aún conmocionados, siguieron a Yunlong, medio dormidos. De hecho, entre los ignorantes y estúpidos no solo se encuentran los miembros de la familia Wang. También están el cartero, el director del comité de la aldea y toda la aldea. Había un ligero escalofrío cortante, por lo que Zuroa naturalmente quería pelear contra Mu Zixuan en combate cuerpo a cuerpo, pero Mu Zixuan no le dio ninguna oportunidad de acercarse a su cuerpo. Toma 10.000 yuanes. Tómalos ahora. Vuelve cuando te quedes sin dinero. Cuando tengas éxito, recuerda invitarme a comer en un hotel de lujo, porque nunca he estado en un sitio de lujo como ese en mi vida. Porque en la mente de todos, incluida la de Zhengxi, todos creen que la posición de Duan Aiting es inquebrantable. Bei Ming ni siquiera giró la cabeza y, mientras hablaba, se tambaleó hacia la aldea indígena. Maizi también se dio cuenta de que algo andaba mal. Las imágenes que surgieron en su mente no le favorecían, pero ya era demasiado tarde para retractarse.
Cruce usó su espada de rayos para cortar el brazo de Strike Freedom, y luego le cortó el otro brazo con otra espada, y finalmente le propinó una fuerte patada. Pero este anciano, sin dientes delanteros, vestía una túnica amarilla. Quién sabe cuántos años la había usado. Tenía una grasa gris negruzca. Olía asqueroso al acercarse, y daba ganas de vomitar. El olor agrio de su cuerpo era tan fuerte que ni siquiera podía usarse como vinagre. El padre del niño era un hombre corpulento y fuerte. Tras oír lo que dijo el niño, se giró y los miró fijamente. Todos los estilos de baile, mostrando múltiples estilos en menos de un minuto, y ser un bailarín principal que domine todos ellos es poco común en los grupos de ídolos nacionales. Además, también es el cantante principal. Un vehículo blindado de los rebeldes se dirigía hacia ellos, y Maizi y Leje se movieron rápidamente para evitar ser aplastados. En ese momento, una gran cantidad de humo rojo emergió repentinamente de los cuerpos de Maizi y Aizi, igual que el humo que había aparecido en el cuerpo del maestro Hyu durante el tercer juego. La 10ª ronda del juego terminó, y el sistema envió a todos a la fuerza de vuelta a la sala blanca. La misión final esta vez era proteger a Gon Juxie y evitar que Wu Zejun y Zhang Yulan lo llevaran a las profundidades marinas. Obviamente, esta misión fracasó, y Gon Juxie finalmente fue capturado. Capítulo 125. Equipo de recuperación. Yunfen rió entre dientes. En ese momento, gracias a la publicidad deliberada de Yunfen y otros, Long Kong, el hijo de Long Chen, se hizo completamente famoso en las 7 ciudades. Xie Qiao podía sentir claramente el delicado cuerpo entre sus brazos sollozando levemente, y de repente sintió un dolor agudo en el corazón. Soltó los brazos, sujetó a Yudie por los hombros y la giró. Al ver su rostro cubierto de lágrimas, su corazón volvió a dolerle. Se quedó sin palabras, pero para evitar ser descubierto por la persona poderosa en la oscuridad, Yunfen tuvo que seguirlo. Al principio pensó que el hombre tenía otras razones para no apresurarse a registrar un certificado de matrimonio con ella, pero no esperaba que no tuviera prisa en registrarse por el bien del bebé en su vientre. Sin embargo, ante esta crisis de vida o muerte, el emperador de todas las razas apretó los dientes y se volvió implacable. Jugó todas sus cartas y luchaba por su vida en ese momento. La aparición de Kuifen y el mono de piedra no pareció atraer la atención de las criaturas en la sala. Al contrario, ambos quedaron impactados por la escena que tenían ante sí. Hermano Wang, la situación se está aclarando poco a poco. La dinastía Qin no durará muchos años más. Una vez que colapse, el país se sumirá en el caos y la división, y la vida de la gente común se volverá más difícil. Para garantizar la seguridad de los aldeanos, tenemos la idea de formar una milicia para proteger el país y a la gente, dijo Chen Ning concisamente. Al oír esto, los antiguos dioses y monstruos dieron un suspiro de alivio y se retiraron inmediatamente detrás del altar. Cuando la verdadera energía emitida por el cuerpo de la serpiente de viento comenzó a acumularse, Wang Xuanlong pudo ver vagamente que la forma de la verdadera energía era una serpiente venenosa enroscada cubierta de escamas doradas, con la cabeza en alto y escupiendo su veneno. ¿Qué? Tú eres el que está causando problemas. Luo Yuan, que estaba a un lado, escuchó el tono arrogante de esta persona y comenzó a hablar de cientos de miles de dólares. Sin embargo, como había perdido el tiempo, Lin Yuer no quiso demorarse más. Se puso los zapatos, se enderezó como si nada hubiera pasado y se ajustó el cuello. Los miembros de las 7 familias principales siguieron a Chenao y quedaron atónitos al ver la escena. Sus rostros estaban tristes y sus ojos llenos de miedo. Sintieron que la muerte estaba cerca. Ni siquiera el poderoso anciano supremo pudo salvarle la vida. Tía, si realmente te gusta, espera hasta la primavera y ve a verlo, dijo Yuelan. Que ya medía 80 metros de largo y estaba casi convertido en carbón, dejó escapar un rugido estridente desde su boca carbonizada y usó su última habilidad para intentar escapar de ese lugar. Para cuando llegó a su destino, ya era mediodía. Rodeado de montañas por 3 lados, el clima era relativamente cálido. El viento había barrido la nieve de los pinos y cipreses, dejando sus hojas de un verde oscuro. La nieve en el bosque era ligera. Ye Dao solo podía recitar el sutra del Dao Qingxin en silencio, pero su efecto era limitado. En esta situación, era difícil no tener pensamientos en la mente cuando uno los tenía, incluso para un monje, y mucho menos para quien no lo era. Su voz era muy baja, a diferencia de la mirada asesina que tenía hace un momento, pero todo su cuerpo también estaba envuelto en energía yin, y con el color blanco como la nieve entre sus cejas, se parecía más a la impermanencia blanca en el inframundo y era espeluznante. Practicar pacíficamente durante un período de tiempo, Ye Dao sintió que su cultivo había mejorado a pasos agigantados y que los elixires que refinó eran realmente muy efectivos. Du Juan dijo, simplemente preparen buen vino y comida deliciosa. Después de terminar de hablar, Du Juan le dio una pequeña recompensa al invitado de la posada Xinglong. No sé cuánto tardó. Para Ye Dao, fueron solo unos 10 minutos, pero para Zhao Yan, fueron como 10 años. En otras palabras, la posición de Dick es muy importante, por lo que la alta dirección de Jurassic le impone requisitos muy estrictos. Lo primero es que debe ser 100% leal a la alta dirección. Esto con enojo, Jia se dio la vuelta y salió corriendo de la sala, sin mirar atrás sin importar cuánto le gritara Lanire. ¿Qué tiene de vergonzoso la ética humana? Sobre todo porque tu familia ya no tiene descendencia. ¿Cómo puede una pareja joven tener hijos si no se demuestran suficiente cariño? Shuda era un descarado. No se sonrojó en absoluto al hablar de este tema. Justo cuando la carreta de la familia Bai salía del callejón a la entrada de la villa, vieron la carreta de la familia Son más adelante. No muy lejos de ellos estaba lo que parecía ser la carreta de la familia Hua.
La vista de tantas carretas de lujo moviéndose juntas era espectacular en esta zona del este de la ciudad. Desde lejos, vi una alta cresta montañosa y, en el camino, seguí viendo a algunos practicantes corriendo hacia la cresta. Joaquín Yan eran graves y ya había llegado a su límite, pero como médico militar en su vida anterior, solía luchar en el frente durante días y noches sin descanso para curarse. Podía usar su gran fortaleza mental para mantenerse despierta. Como habían aprendido sistemáticamente las técnicas de formación heredadas de la familia, aunque no tenían mucha experiencia en formar formaciones juntos, todavía pudieron cooperar sin problemas en la formación de la formación. Es natural. Tus raíces espirituales de los 5 elementos se nutren de la energía espiritual proveniente de tus raíces espirituales de agua extremadamente pura, según la ley de la regeneración mutua, y forman un ciclo autocontenido. Sin embargo, las raíces espirituales de los 5 elementos que nacen naturalmente varían en calidad, y es difícil encontrar una que crezca en armonía y equilibrio entre sí. Por lo tanto, el cultivo será naturalmente mucho más lento. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.